Bienvenidos y bienvenidas al cuarto panel de la conferencia Nuevos Conservadurismos, Críticas y Resistencias. Vamos a tener una mesa, un segundo. La mesa tiene como título Historia y subjetividad en el imaginario conservador latinoamericano actual. Tenemos 4 ponentes. Voy a leer brevemente las biografías de cada quien. Ay, perdón, estamos escuchando una música. ¿La apago? No sé cómo. Ahora la quito. Ya no suena, ¿no? Listo. Ok, entonces voy a leer brevemente las biografías de los 4 ponentes y luego pasamos a las intervenciones. Entonces, Fernando González Olechea es maestro en estudios culturales por la PUCP, poeta e investigador en diseño de productos y servicios. Sus intereses de investigación son la relación entre economía, política e ideología en el campo del arte, así como la construcción de subjetividades, y ha publicado los poemarios Postales y El color de la amatista. En segundo lugar, escucharemos a Ana Lucía Romero, que es investigadora independiente, concluyó la maestría en investigación en estudios de la cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y pronto va a sustentar la tesis La oligarquía peruana mostrada por sí misma, autorrepresentación cultural de los miroquesas en el comercio, que tiene que ver con el tema de los que nos va a hablar ahora. Bachiller en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú, bachiller en Derecho y Ciencias Políticas. Cursó el diplomado en Pensamiento Feminista y Luchas del Sur en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Cátedra Libre Sociología de la Imagen de Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia. Ha realizado estudios de criminología en la Universidad de Granada, España, a través de la beca Erasmus Mundus, finalista del premio Ibn Arte Contemporáneo en los años 24 y 23, recibió el premio Emerging Artist de la Fundación Rauschenberg, exponiendo en el Academy Art Museum de Maryland, en Estados Unidos, y ha coautorado el libro Ensayos Críticos de la UNAVAP, entre otras publicaciones. En tercer lugar, escucharemos a José Godoy, que es politólogo, docente en la PUCP, la Universidad del Pacífico y la ESAN, consultor en temas políticos y de comunicación política, autor de los libros El comercio y la política peruana del siglo XXI, Liberales y conservadores detrás de las portadas, El último dictador, vida y gobierno de Alberto Fujimori, Los herederos de Fujimori, El legado del último dictador, Peligro, orden de disparar, democracia en el Perú 1980-1986 y El experimento García, Poder, hiperinflación y violencia, 87-90. Su trabajo académico se ha concentrado en historia política contemporánea, vínculos entre política y medios de comunicación, religión y política, y vínculos entre lo político y el sistema de justicia. Y finalmente cierra la mesa Sebastián Ramírez, que es estudiante del último año de la carrera de Historia de San Marcos, ha participado en el tercer coloquio de estudiantes de Ciencias Sociales en la Facultad de San Marcos, en el Congreso Internacional Julio Ramón Ribeiro, Las Tentaciones de un Escritor, organizado por Letras y Ciencias Humanas de San Marcos, en el coloquio Haya de la Torre, el APRA y la democracia peruana, organizado por el IEP, y en el 34 Coloquio Internacional de Estudiantes de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus temas de interés son sobre caricaturas, música y literatura en la historia cultural del Perú, ¿no?, en el siglo XX. Entonces, cada quien va a tener 18 minutos para respetar el tiempo, y tras ello tendremos un espacio para intervenciones de la mesa y del público. Entonces, empezamos con Fernando. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mijail. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Y gracias, Alex, por la invitación y a todas las personas involucradas en la organización de este evento. Y, por supuesto, ustedes por acompañarnos esta tarde. Quisiera hoy abordar un tema que considero crucial para entender la dinámica política actual en nuestro país, el discurso de la derecha radical, específicamente su vertiente victimista. En los siguientes minutos explicaré en qué consiste este discurso victimista, por qué considero que es pertinente analizarlo en este momento y cómo se relaciona con las demandas neoliberales. Además, lo abordaré como una operación que adquiere características delirantes desde una perspectiva psicoanalítica y cumple funciones específicas en el ámbito político. Es importante aclarar que no juzgaré las creencias ni los afectos personales de los actores políticos que mencione en esta exposición, sino más bien lo dicho por ellos y los efectos materiales y las articulaciones de sus discursos con sus acciones. Mi interés por este tema surgió hace un par de años en el contexto de un curso de la Maestría de Estudios Culturales que llevé con Juan Carlos Uyús. Inicialmente mi análisis se centró en los pronunciamientos durante la segunda vuelta electoral del 2021 y su epílogo. Sin embargo, he notado que el tono y la estructura general de varias posturas dentro de la derecha radical se mantienen
incluso ahora que tienen, digamos, el control del aparato estatal o de las principales instituciones del Estado. Esto sugiere que el discurso victimista no es un fenómeno aislado, sino una estrategia discursiva persistente. Esta intervención se nutre también de otro trabajo donde ya había identificado el discurso victimista como una estrategia discursiva que desarrollé precisamente con Mijail, quien modera esta mesa, analizando otro caso muy puntual un tiempo atrás. De modo tal que considero que el discurso victimista no se circunscribe a los grupos políticos de la derecha radical, ni solo trata acerca de un complot global de ciertas fuerzas oscuras, pero voy a ir por partes. Para entender a qué me refiero con derecha radical, que es además un término que se ha discutido ampliamente no solo hoy día, sino ayer también, partiré de la definición de Casmut, quien distingue entre la extrema derecha y la derecha radical en la ultraderecha. Una distinción que más temprano nos recordó Edson Viantoy. La primera se opone a la democracia, mientras que la segunda acepta su esencia, pero se opone a ciertos aspectos como la separación de poderes o los derechos de las minorías. Según esta definición, la derecha radical se caracteriza por tres componentes: el nativismo, el populismo y el autoritarismo. No obstante, Juan Carlos Ubiusa ha propuesto una revisión a esto y una tetrada, enmendando y enriqueciendo lo planteado por Mut, y sustrayendo el nativismo, por un lado, y añadiendo, por el otro, el conservadurismo sociopolítico y el neoliberalismo. Esto último es clave para entender precisamente el caso peruano. Habiendo establecido rápidamente a qué me refiero con derecha radical, quisiera pasar a lo siguiente a través de unos ejemplos. Cuando Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, ha hablado de un plan del gobierno cubano para infiltrarse en el país, como lo ha hecho el 2022, o de un plan para ahuyentar la inversión, como también lo ha hecho el 2021, se está situando como víctima, como alguien a quien se le hace algo para dañarlo. Esta estrategia consiste en imbuirse de prestigio, en palabras del filósofo Daniel Giglioli. Según expone, abro cita, la víctima otorga prestigio, exige escucha, promete y fomenta reconocimiento, activa un potente generador de identidad, de derecho, de autoestima, inmuniza contra cualquier crítica, garantiza la inocencia más allá de cualquier duda razonable. La víctima no ha hecho, le han hecho, no actúa, padece. Cierro cita. Lo mismo ocurre cuando Beatriz Mejía, vocera de Con mis hijos no te metas y hasta hace no tanto, aliada también de López Aliaga, ha hecho referencia en una columna a una agenda, entre comillas, genocida, relacionada con las vacunas y con un cierto nuevo orden mundial, que consiste en un plan marxista en términos culturales para controlar a la población del mundo, destruir la economía y destruir las bases tradicionales de la sociedad, desintegrando sus categorías. Lo que en el artículo que mencioné hace un momento de Juan Carlos, que acaba de llegar, que está acá con nosotros, él sitúa como la corrupción no solo política y económica, sino moral. Posicionarse como víctima elimina la necesidad de responder por las acciones, no hay responsabilidad. Este discurso victimista, por supuesto, no es exclusivo en el Perú, pero acá me voy a concentrar. Lo que busca finalmente el discurso victimista es opacar las condiciones en cómo determinados grupos viven y equiparar sufrimientos en una especie de competencia. Situar a un enemigo para aglutinar a un colectivo no es nuevo, ni particular de la derecha radical, mucho menos de la peruana. Sin embargo, lo específico del discurso victimista es su desplazamiento desde la historia hacia la antología, como señala Giglioli. No se trata de las relaciones sociales, sino de quién es uno. Soy una víctima. No se renuncia al poder, sino que se aspira a tomarlo desde esta posición de víctima. A esto, propongo, habría que sumar una pregunta sobre la pertinencia temporal de este discurso y de esta estrategia. ¿Por qué es que hoy ciertos argumentos de la derecha adquieren este tono? Es decir, ¿qué hace que sea pertinente una estrategia retórica victimista y no, por ejemplo, apelar exclusivamente a otros argumentos como la superioridad racial o la superioridad cultural? No sostengo que se descarten tales argumentos, sino que hay algo propio de la época en articular el victimismo como una forma de discurso político. El motivo por el cual los argumentos de la derecha radical toman este giro victimista es porque este sirve como una respuesta a las demandas neoliberales, que es el sistema, además, en el que está inscrita la derecha radical, y a un horizonte de justicia funcional a este. Dicho de otro modo, sirve como un amparo ante una demanda angustiante. Una idea que nos puede ayudar a avanzar y atender esta operación es la idea psicoanalítica del superyo.
suele mostrarse como el gran descubrimiento de Freud, el del inconsciente. Otro de sus grandes aportes es además el de las dimensiones del aparato psíquico. Freud teoriza 3 niveles: el ello, el yo y el superyo. El ello se trataría del espacio de las pulsiones, mientras que el yo sería la instancia que busca la autoconservación y el placer sobre el displacer. El tercer elemento de la triada es el superyo, que se desprende del yo y con el cual este último tiene que lidiar, además de hacerlo con el ello. El superyo, tal como lo describe Freud, se forma a partir de la dependencia de los padres en los primeros años de vida, pero también, y abro cita, recoge aportes posteriores, continuadores, de continuadores y de personas sustitutivas a los progenitores como pedagogos, arquetipos públicos, ideales venerados en la sociedad. Esto último lo subrayo. Todo esto es parte de la estructura psíquica interna del sujeto. Sin embargo, es el superyo la instancia que se forma desde afuera. Es el exterior vuelto interior, constituido por reglas, por imposiciones y por estos ideales sociales, como ya mencioné. No se trata solo de un recordatorio ni de un lugar que funcione como una especie de buzón de sugerencias, sino que se trata de una voz exigente que opera a partir de la culpa. Lacan lleva esta idea más allá, colocándolo como el lugar de la exigencia imposible. Esta idea del superyo nos permite pensar en los ideales sociales del neoliberalismo. Voy a entender además al neoliberalismo, y podríamos discutir si es un sistema que está en disputa, si está consolidado o si está debilitado, pero no voy a entrar en eso ahora, sino voy a describir el neoliberalismo no solamente como un programa gubernamental, como se le puede entender comúnmente, sino como una forma ideológica de hacer ese programa viable, como lo expone Bifo Berardi. Es un ordenamiento social donde prima lo económico sobre lo político y, siguiendo a Wendy Brown, se trata de una racionalidad que invade todos los aspectos de la vida, no solo los económicos, abro cita, y que configura a los seres humanos de un modo exhaustivo como actores del mercado. Siempre, solamente y en todos lados como homo economicus, cierro cita. El resultado de esta racionalidad es la construcción de sujetos responsables de su propia vida, dejando de lado, y este aspecto es central, las condiciones sociales en las que viven esa vida. Sus distintas posiciones en el entramado social, la responsabilidad de tal modo cae en cada uno, y así, acechados por esa responsabilidad, lo estamos también permanentemente ante la posibilidad de fallar y quedar relegados. Este acecho, sostengo, se levanta sobre una dinámica superyoica. La demanda superyoica existe en los sujetos que se responsabilicen por todo, generando una dicotomía entre ganadores y perdedores. El victimismo, al servir como blindaje a esta responsabilidad, funciona como un amparo, debido a que posicionarse como víctima elimina la necesidad de responder ante las acciones, no se rinde cuentas a nadie, entonces no hay responsabilidad. En palabras de Giglioli, de nuevo, se trata del sueño de cualquier tipo de poder. Este discurso victimista, además, se inscribe dentro de una forma de justicia funcional al neoliberalismo que conocemos como la igualdad de oportunidades. François Dubet indica que esta idea de igualdad de oportunidades responsabiliza a los excluidos de su propia exclusión. Digamos que se trata de querer generar las condiciones para que 100 personas puedan competir por un puesto, sea laboral, sea social, ¿no? Da un poco lo mismo, pero no se preocupa por qué pasa con los 99 que no llegan, ni tampoco por qué solamente hay uno, ¿no? Quienes en esta dinámica, en esta lógica, quieren evitar esa responsabilidad de haber perdido, de haber quedado relegados, de ser uno de los 99, asumen la identidad de víctima. La operación victimista habilita, por lo tanto, al sujeto a esquivar el precio del mandato superyoico neoliberal. Visto así, el giro victimista de la derecha radical adquiere sentido porque permite entrar en la competencia de quién es más víctima que quién. Desde una perspectiva, por supuesto, ahistórica, distintos grupos buscan determinar quién tiene más desventajas como una forma de evadir la desgracia social y de alzarse moralmente. Para situarse como víctimas, es indispensable tener un victimario. Esto se logra a partir de la creación de lo que podríamos llamar un conjunto semántico. Retomando algo que ya mencioné hace un momento, hace unos minutos, este conjunto estaría integrado por el marxismo cultural, la forma en la que cierta élite domina, digamos, los aparatos ideológicos del Estado, como podría ponerlo Althusser, lo que equivale a un complot comunista. Este complot comunista, recordemos que siempre hay un plan, se ve desde la derecha radical en el Perú como acciones de otros países, a la sazón, Venezuela, Cuba y a veces Bolivia. A esto parece hacer referencia el congresista Fernando Rospigliosi
de Fuerza Popular, en un tuit del año pasado, al comentar un libro que, en sus palabras, muestran cómo, esto es entrecomillado, cómo comunistas y caviares han creado redes internacionales que funcionan permanentemente para ayudar a socavar instituciones y capturar el poder. Cierro cita. O hace tan solo unas semanas, cuando el congresista José Cueto, de Renovación Popular, hablaba de, entre comillas, una mente macabra con un plan para bajarse al ministro del Interior, a la presidenta y retomar el poder y poner a un comunista o a un descendiente del terrorismo, decía él, cierro cita. Y aseguraba además que había una maquinaria que venía de afuera y que tenía gente adentro para generar anarquía, a propósito de las protestas contra la inseguridad ciudadana a partir del asesinato del músico Paul Flores. Esta idea es clave, algo que viene de afuera hacia adentro. Este entonces marxismo cultural sería la causa de la llamada ideología de género, ¿no? Ayer en una muy buena presentación, Nicolás Bernoz notó ya la cercanía entre ambas categorías, ¿no? Por su lado, la ideología de género lo que buscaría sería desplegar una serie de iniciativas para destruir la familia tradicional, heteronormativa. Y finalmente el marxismo cultural estaría emparentado con esta élite, ya mencioné, de cierto nuevo orden mundial que busca subyugar a la población en general, corroyendo ciertos valores tradicionales relacionados a la familia, a la salud, los roles de género y la economía. Planteo que podemos pensar en las distintas teorías de la conspiración, emparentadas pero relativamente autónomas entre sí, como una serie de instrumentos que funcionan como un delirio. Sea para hablar de un plan contra la cristiandad, un plan internacional para imponer una llamada ideología de género, o un fraude electoral, como ha sostenido en diversas intervenciones virtuales Rafael López Aliaga, de lo que se trata es de recomponer finalmente, a través de este delirio, una realidad que se ve trastocada y dar un sentido. Freud, al tratar de explicar la psicosis, sostiene que ante una serie de ideas desestabilizadoras y alucinaciones se genera esto, un delirio, que es a fin de cuentas una forma de conocer lo que está pasando y de explicarse a sí mismo esto que está pasando como una especie de cura, digamos, ante la descomposición de su mundo, del mundo interno, por la irrupción de algo que no puede comprenderse. Respecto a la psicosis, además, Freud establece que algo que ha sido reprimido por el sujeto retorna desde fuera hacia él acechándolo. Años después, continuando con esta elaboración, Lacan diría que no ha sido reprimido, sino forcluido. Lo reprimido es algo sabido que se olvida y lo forcluido es algo que se elimina, que desaparece, donde la represión sería lo propio de la neurosis o la histeria y la forclusión de la psicosis. Y la diferencia entre represión y forclusión estriba en lo radical de lo segundo respecto a lo primero, según Jean-Claude Maleval. Este delirio, o el delirio, genera un nexo aparente. Lo propio psicótico es pasar por un delirio paranoico donde siente que alguien le quiere hacer daño. ¿No es eso lo que vemos en común en estas teorías de la conspiración? En el delirio hay un tránsito desde una sensación angustiante hacia un perseguidor culpable de tal angustia. La manera en la que se da ese primer momento de la angustia hacia hallar su causa fuera es a partir de la proyección. Tanto Freud como Lacan coinciden en esto. En el caso que analizo, lo que regresa del exterior planteo son las contradicciones de la organización social en su forma neoliberal y con sus matices, por supuesto, patriarcales, masculinistas y pocoloniales. Acá, lo real, entendido no como la realidad, sino como lo que no es plenamente simbolizado, es precisamente lo que la ideología ha ocultado, lo que existe como un agujero en lo simbólico. Y en nuestro caso, estos son los antagonismos sociales que, por supuesto, incluyen a la familia. Cuando la derecha radical culpa a otros, está proyectando hacia afuera la fuente del mal, cuyas causas, siguiendo a Stefanoni y a Zizek, podrían más bien situarse dentro como un efecto, como una consecuencia de las propias lógicas y prácticas neoliberales, ¿no? Esta proyección pone al centro al sujeto victimista. Por lo tanto, podemos ver que la posición asumida de víctima es funcional tanto para ampararse del superior neoliberal, como ya expuesto, como para articular un delirio que permita dar cuenta, explicar el desmoronamiento de algunas ideas ante la emergencia de otros valores y otros factores sociales. Esta emergencia es lo que quiero decir cuando me he referido a antagonismos. Se disputan privilegios, se trastocan sentidos comunes. La familia tradicional no es la única. Las ideas que posicionan a hombres y mujeres como entidades naturales, fijas en la sociedad, que son de determinada manera y nada más, son cuestionadas. Ante este escenario, el delirio permite explicar lo que de otra manera aparece como confuso y amenazante. Con esto, por supuesto, no quiero decir que todas las personas que enganchen con una teoría conspirativa o que se coloquen dentro del espectro de la derecha radical sean psicóticas, ¿no?
Además, tampoco tendría manera de saberlo. Ni patologizarlas, como si por otro lado estuviéramos pues los normales, los sanos, sino notar la manera en que opera este fenómeno como un delirio. Dicho sea de paso, esta interpretación que estoy haciendo acá, que estoy compartiendo con ustedes, tampoco busca dar cuenta del fenómeno en su totalidad, explicándolo sin grietas, sin ningún tipo de fisura, ya que precisamente ese conocer total podría ser a su vez también una forma delirante de interpretar la realidad. A modo de conclusión, quisiera subrayar que el discurso victimista no renuncia a la acción. No se trata acá de situarse como víctima y no hacer nada, sino por el contrario, desde ahí buscar hacer. El delirio, al colocar a las personas también en una situación de daño, abre la ruta para la acción, para el paso a la acción, una supuesta defensa que puede ocurrir a través de, en nuestro caso, procesos políticos que podemos notar en la legislación y en la acción de autoridades nacionales, pero también locales. De modo semejante, abre paso a la acción violenta, justificada precisamente ante la premisa de una defensa. Así, esta forma delirante sirve como base para acciones de bloqueo de políticas concretas respecto a la mujer y a grupos de personas LGTBI+, aunque no solamente estos grupos, por ejemplo. En el Perú eso se traduce en la penalización del aborto o el impedimento para que una menor de edad, una niña, pueda interrumpir el aborto y tenga que continuarlo poniendo en riesgo su vida, o para una currícula escolar más conservadora o para una serie de iniciativas que buscan censurar a distintos grupos. En conclusión, el victimismo es una forma que adquiere la retórica de la derecha radical para, por un lado, proponer una visión del mundo, por otro lado, defender y recomponer una realidad social que sienten que se desmorona y además validarse como un discurso pertinente en la época. Y que en nuestro caso particular tiene en su centro un vínculo semántico, un conjunto o cadena significante que asocia lo caviar a lo comunista, a lo marxista, a lo terrorista, a lo senderista, con ecos al conflicto armado interno que no se pueden pasar por alto. Ecos que buscan movilizar una serie de afectos, de temores y de pasiones relacionadas con el despliegue de la violencia y las políticas de la memoria o de la desmemoria. Es decir, se hace necesario no perder de vista este elemento que complejiza necesariamente el fenómeno en la sociedad peruana y entrelaza a los aspectos de género, los de clase y los de raza. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Fernando. Pasamos a la ponencia de Ana Lucía. Pongo tu presentación, ¿no es cierto? ¿Estaba en Google? ¿En Chrome? Ya lo dejé abierto. Ahí está. Me avisas si yo voy pasando el... ¿Hay forma de estar parada y moverme? Porque... No sé, tenemos un micro... ¿sí? Acá está el control, sí. Y tenemos un micro de mano que está por ahí. Sí. Al costado, Juan Carlos. Sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? De hecho me paro porque necesito ir viendo las diapositivas y comentarles así. Bueno, mi tema. Lo que ahora voy a compartir en el marco de estos nuevos conservadurismos tiene por título Cuando la derecha olvida la entrega al campesinado peruano de la prensa expropiada. Quizás o probablemente ninguna de nosotras sabía este hecho histórico. Más bien el discurso victimista, como bien lo comenta Fernando, del sector de la oligarquía más ligado al poder mediático que ha sido representado por Luis Miro Quesada hasta el año 74, hasta el 69-68, antes del régimen de Velasco. Dennis Gilbert, un sociólogo, historiador norteamericano que vino a hacer la tesis, los detectó como tal. De hecho, elaboró un cuadro de las familias de la oligarquía peruana, 30 clanes. Y bueno, este discurso victimista, ligando la anterior presentación a la que voy a hacer, está presente porque constantemente se nos dice, se atentó contra la libertad de expresión, no dicen expropiaron, nos confiscaron el diario, pero hay un proceso cultural que está siendo borrado o intentado. Ay, perdón, ¿hay música o hay audio? Déjame
ver si lo puedo activar por aquí. A ver si así sí suena. A ver. ¿Le damos play acá? Ve al pueblo, amo del Perú, y llora su orgullo herido. Ve al pueblo, amo del Perú, y llora su orgullo herido. Alerta pues, campesino, que la oligarquía acecha, dispuesta a abrir una brecha en nuestro triunfal camino. A la obra, hermano andino, a la obra, pueblo agrario, a la obra, universitario, que la América del Sur confía en este y es Perú el contexto en el nuevo que y nos ubicamos para esta presentación. revolucionario. Hay dos datos importantes de inicio. Uno, que el poder oligárquico en el Perú, en un mapeo comparativo que también hizo este autor que les mencioné, ha sido el de mayor duración. Empezó en la época de Urbano y acabó con Velasco. Este poder oligárquico implicó, digamos, la élite de las élites, cuyo poder económico se traducía en un poder político, entre otros también, y un manejo de recursos estratégicos, digamos, sectorizado. Ahora, Denis Gilbert también es muy importante porque es uno de los pocos que se ha centrado en la oligarquía peruana luego de este debate que ocurrió en los 60s en el IEP. Y él nos dice, de hecho tiene un texto específico sobre la prensa en la reforma de Velasco, que el régimen de Velasco no destruyó la libertad de expresión en el Perú porque esta no existía. No podía existir una libertad de expresión si tan solo pertenecía a unos clanes pequeños y si correspondía a unos intereses de grupo. En este contexto, lo que tenemos en el presente, porque si bien el panel da una alusión a la memoria, una memoria está presente cuando el año pasado la editorial del Comercio, a propósito de los 50 años de la expropiación de la prensa oligárquica, llamémosla así, bueno, hace este editorial, 50 años de una infamia, y mantiene el discurso de que no logró, o sea, de que el periódico fue expropiado para mantenerse con el gobierno, para fines específicos de la junta militar, digamos. Cuando en realidad el caso que estoy presentando es que sí logró transferirse este medio en la misma política de participación popular que no solo es característica de la democracia poco ejercida en el país, sino fue uno de los pilares del gobierno de Velasco en el Plan Inca, que estuvo a los inicios y que tan solo años después, ya en los 70s, él mostró que había habido este tránsito o esta planificación, había estado presente. Entonces, rescatando también a este personaje de Velasco, él viene a colación porque Denis Gilbert también en el estudio de la oligarquía que hace en los 70s, da cuenta de que los sectores empresariales que Velasco detectó para intervenir fueron precisamente los que coincidieron con una metodología de sociología con la que Denis Gilbert detectó a los clanes de la oligarquía. Entonces, este discurso de Velasco decía, en el Perú hubo diarios de banqueros, diarios de exportadores, diarios de grandes comerciantes, diarios de latifundistas, diarios de pesqueros, y cada uno de ellos sirvió para defender los intereses de sus dueños y grupos dominantes. ¿Puede ser esto libertad de expresión? Entonces, este fue el primer diario que les voy a compartir. Podemos ver El Comercio, el diario de las organizaciones campesinas. Fue el día de la expropiación, el sábado 27 de julio. El director fue Héctor Cornejo Chávez, un destacado abogado vinculado a la socialdemocracia o democracia cristiana, profesor de Derecho por muchos años en la Universidad Católica. En fin, tiene una biografía profesional muy amplia y destacada. Él asumió la dirección y esta fotografía corresponde al mismo día de la expropiación. Podemos ver el Palacio de Gobierno con la puerta abierta, adentro está la población.
Y, digamos, en estudios visuales o estudios culturales, creo que sería inquietante preguntarnos, ¿democracia o dictadura? ¿Cuáles son los conceptos de democracia liberal que podemos contemplar ahora cuando la mayor referente de Estados Unidos está apoyando el genocidio? Lo dejo ahí. En la mirada, en esta mirada actual, o en esta, ir con ambos lados, en tanto de historia y presente, tenemos en el 2021 Mari Carmen Alba, su papá Alba Orlandini, fue uno digamos, de las voces más fuertes protestando contra la expropiación. En respuesta, mientras esto pasaba en el centro de Lima o en Palacio de Gobierno, en Miraflores y en San Isidro habían movilizaciones en contra de la expropiación de vecinos. Y bueno, de hecho está este monumento que aún se puede ver cerca del Parque Kennedy. Y un hecho muy curioso porque sigue siendo una memoria muy presente, hasta las formas de movilización de las clases altas o más ligadas a la oligarquía, que en San Isidro, cerca a la mansión de los Miro Quesada de ese entonces, en Javier Prado, se formó una cola de carros en dirección a su mansión en señal de defensa. Bueno, y ahí estaba Mari Carmen con el alcalde de la época de Miraflores haciendo la conmemoración. Y todo lo que vengo comentando también tuvo una réplica internacional. El New York Times tuvo como unos visitantes, unos corresponsales que llegaron en el 74, en este año de la expropiación, y en el periódico, tanto el 6 de septiembre como en una fecha posterior, pero igual en el 74, ellos desde la distancia tienen esas dos aseveraciones. El primero, Marvin, dice: nunca antes la prensa peruana se vio tan libre, publicando debates políticos con ataques agudos en la política de prensa del gobierno e incluso cubriendo una campaña sobre la tortura policial. Por su parte, Jonathan Kendall decía: bajo los nuevos directores, los periódicos han publicado artículos, editoriales y cartas considerablemente más críticas al gobierno que los que se habían publicado en gobiernos anteriores, que incluso algunos artículos han incluido quejas sobre líderes sociales inconformes con las medidas de la reforma agraria. Aquí también hay una muestra entre ambas caras, una imagen un poco antigua de la familia Miro Quesada, que para esto es una línea, viene de una línea patriarcal con 5 ramas familiares, y entre ellas mantienen ciertos juegos de poder, tanto para el manejo interno del comercio, como también hacia otras líneas económicas, como estaban los Graña. Por un lado están ellos como un hito histórico, y este periódico en particular fue del 26 de julio del 75, casi un año después. Nos ubicamos en un año entre el 74 y el 75, entre julio y julio, que se dio un proceso de organización interna del periódico, si bien lo asumió Héctor Cornejo Chávez, el modelo participativo y el objetivo de que este diario sea transferido a las comunidades campesinas, que se enmarcaba también en un gran proceso participativo, porque a manera de contexto, la Sociedad Nacional Agraria, que era esta junta de latifundistas, también fue expropiada y fue entregado el local a la ahora Confederación Nacional Agraria, que era esta junta de campesinos. De hecho, el local sigue y bueno, está muy cerca al comercio en el centro. Entonces, un año después, la imagen o el recorte periodístico de la derecha, pues fue que se estableció la Junta General del Comercio con delegados de comunidades campesinas de todo el país. Y ahí podemos ver las imágenes también en la misma línea de, digamos, estudios visuales y representativos, en fin. Del 26 de julio, que se dio estas asambleas, estas reuniones para la Junta de Delegados Campesinos de todo el país, finalmente el 26 de julio del 75 tenemos esta portada en la que se da la entrega del comercio expropiado a las comunidades campesinas. En la foto atrás con lentes está Cornejo Chávez, el más pequeño es Eustaquio Maille, que era el mayor representante de la Confederación Nacional Agraria, y hacia la izquierda, quien finalmente va a asumir la edición, va a tener el cargo de editor del comercio en
periodo de 3 semanas que voy a comentar a continuación. De hecho, me quiero detener también en enfatizar la gráfica del comercio. Podemos ver el mapa del Perú que dice: en el campo vibra el Perú profundo. Hay visitas también, bueno, en este caso del Instituto de Prensa, pero en otros números encontré frases de filosofía o de diversos pensadores presentes. Es importante tener esta mirada comparativa porque más bien lo que se encontraba antes de Velasco en el comercio y antes de la expropiación era, y así también lo señala Denis Gilbert, digamos, una visualidad, una representación de las vidas, usos, costumbres y culturas de la clase media alta y de la clase alta, siendo este llamado decano de la prensa también podía constituir, no sé, esas maneras del siglo XX, de, digamos, los influencers de la época actual. Bueno, a manera de imagen, está una junta entre campesinos, también la comunidad laboral del comercio, es decir, los trabajadores que en la época de la expropiación y incluso unos meses anteriores también logró formarse el primer sindicato del comercio. De hecho, uno de los rasgos culturales de los Miro Quesada como clan oligarca es que necesitaban marcar todo el tiempo la jerarquización social y no solo eran anticomunistas, sino también, bueno, y antiapristas, por esa ligazón que había en la época entre comunismo y APRA, sino también tenían un trato señorial hacia el interior del comercio. Ahí podemos ver a Alex Noriega, quien llegó a ser presidente del Consejo Directivo del Comercio, con un representante de la comunidad laboral de este mismo periódico. Entonces, de la entrega del diario a las organizaciones campesinas, que se dio en el 75, pasamos a ver, este hecho fue en julio del 75 y recordemos que un mes después, a fines de agosto, fue el tacnazo, esta figura con la que Morales Bermúdez desplaza a Velasco, y de hecho él de manera pacífica se retira. Y como el mismo día que se da el tacnazo y que va a juramentar Morales Bermúdez, que también es importante contextualizar que antes de morir, hace unos pocos años, fue confirmado en última instancia en el sistema de justicia italiano, condenado a cadena perpetua por ser parte del Plan Cóndor que existió en Latinoamérica y que, bueno, entonces ese fue, digamos, Morales Bermúdez. Cuando él asume la presidencia, Héctor Cornejo renuncia en el mismo periódico y de manera interina asume Alex Noriega Montero como el editor. Ahí se puede ver en la imagen, que es el señor de la derecha, es un campesino de San Martín. Lo comentado hasta ahora, estas relecturas que deberíamos hacer de maneras críticas, no solo hacia la democracia actual, pensando en Gaza, en Estados Unidos, Israel, hacia ya conceptos que incluso sobre dictadura pueden estar en cuestionamiento. Bajo esto, por ejemplo, el régimen de Velasco, se ha podido historizar de manera oficial como esta junta militar, se la ha periodizado como una primera etapa con Velasco, una segunda etapa con Morales Bermúdez, cuando tan homogénea la situación no habría sido. Igual este otro contrapunteo entre el constante decir de la derecha y de la ultraderecha que se atentó contra la libertad de expresión, que cualquier forma de incluso autorregulación de la prensa para que no solo corresponda a intereses particulares o pueda generarse desviaciones más ligadas a la posverdad. Recordemos que el riesgo de los neofascismos tienen un componente también de articulación mediática. La prensa ha jugado históricamente un rol también. De hecho, como dato adicional, el comercio en los años 20 y 30 tuvo columnas
proselitistas fascistas. De hecho, fue Miro Quesada Laos, me parece que Carlos Miro Quesada Laos, quien se afiliaba ideológicamente, y de hecho López Soria, el historiador, en este libro El pensamiento fascista del siglo XX, el pensamiento peruano fascista del siglo XX, lo reconoce como tal y copia algunas de estas columnas en apología a Hitler, por ejemplo, y que eran publicadas en El Comercio de ese entonces. Finalmente, en esta misma línea de lo que vengo comentando, la oligarquía, que me he centrado en su dimensión de poder mediático, en este marco de los recursos estratégicos que ostentan, está más presente hoy que nunca, no solo porque esa democracia liberal, modelo teórico como Estados Unidos lo fue, pues ahora tiene una movilización con Bernie Sanders, con Alexandria Ocasio, digamos con los demócratas, una campaña que recorre diversos estados que se ha llamado Fighting Oligarchy, y bueno, se han sumado músicos, en fin. Entonces, la oligarquía existe, la oligarquía se rearticuló en el país, pues el caso de Medifarma, del suero fisiológico, no fue un accidente, fue una responsabilidad política de los Picasso. Los Picasso ya en el 74 por Denis Gilbert fueron considerados dentro de las familias oligárquicas. Está Interbank, Rodríguez Pastor, El Comercio, en fin. Y solo, ya a manera de cierre, este poder mediático de la prensa, que no solo generan corrientes de opinión, se vio muy clara en los titulares de la portada del Comercio en junio del 2021, en esta segunda vuelta entre Keiko y Castillo. Lo refiero como es un último hecho muy saltante. También se puede ver en Ollanta, también se puede ver como años atrás. Tenemos que entre el 8 de junio al 27 de junio, casi sin que medie ningún día en vacío, cubrió el intento de declarar nulidad de las elecciones por un supuesto fraude de la derecha más rancia, posiblemente pueda ser también una ultraderecha, encabezado por Keiko. Ahí está la gráfica. Gracias. Gracias, Ana Lucía. Entonces, pasamos a la ponencia de José Alejandro Godoy. Abro tu PPT, ¿no? Sí, por favor. No sé si el micro del atril está activado. No lo sé. Tenemos el micro del atril, ¿sabes? Ya. Sí, yo puedo pasar la presentación. Perfecto. No, Sí, lo que pasa es que igual voy a necesitar, o si no, el micro que teníamos. el de mano. Sí. Gracias. Muy bien. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con esto y voy a ponerme el reloj de una vez para poder controlar el tiempo. Muy bien. Bien, lo que me toca exponer a mí tiene que ver con el periodo de violencia o conflicto armado interno, como creo que es la caracterización correcta, como lo coloca la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y alrededor de ello, conjunto de batallas culturales, que creo que tiene como eje el conservadurismo, que es un poco lo que venimos discutiendo en estos días de exposición. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Hay que partir desde un punto de vista que creo que es importante, ¿no? La cuestión de la memoria, sobre todo sobre periodos de violencia, se ha venido construyendo en las últimas décadas a partir de un cierto tipo de objeto de estudio que se llama justicia transicional, ¿no? La idea de que luego de las transiciones a una democracia liberal, con derechos humanos en el centro, de alguna u otra manera había que discutir mucho más el tema de qué hacemos con el legado del pasado, en particular en lo que se refiere a violaciones de derechos humanos. Originalmente la justicia transicional se planteaba la pregunta de cómo hacerlo sin que esto suponga al final poner en riesgo la recién ganada democracia, ¿no? En Argentina, por ejemplo, cuando se hicieron los juicios a las juntas militares en 1985, algo que se retrata muy bien en la película protagonizada por Ricardo Darín,
de alguna u otra manera lo que estaba en el ambiente era los militares en algún momento se pueden volver a levantar. Y de hecho al año siguiente hay levantamientos de militares y eso termina desencadenando las leyes de punto final, de obediencia debida, que cierran buena parte de los juicios, y luego en el año 90 los indultos dados por Carlos Menem. Y luego años más tarde, en el 2003, para que vean que este tipo de procesos no son totalmente lineales, en el gobierno de Néstor Kirchner y además con sentencias mediante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que ocurre es que se reabren los juicios y muchos de los militares que habían sido condenados terminan siendo nuevamente encarcelados y varios de ellos, incluyendo al general Videla, terminan muriendo en prisión, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y dentro de la justicia transicional, una cosa que genera mucho debate es el tema de la memoria. Eso implicaría no solamente una mesa completa, sino probablemente un seminario completo sobre la memoria dentro de la justicia transicional. Ahí solamente estoy poniendo algunas cosas o algunos de los dilemas que podríamos tener con la memoria. Esto no agota precisamente lo mismo. Lo primero, el tema del olvido, el tema de las memorias fragmentadas. Hay que tomar en cuenta de que en muchos casos las víctimas de graves situaciones de violencia o graves situaciones de abuso olvidan o buscan olvidar lo ocurrido. Un ejemplo muy importante y que tenemos muy presente ahora en las últimas semanas es lo que ocurrió con el caso Sodalicio, ¿no? Donde varias de las víctimas después de 20, 30, 40 años pudieron hablar abiertamente de estos temas. Y de hecho, en muchos casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurre exactamente lo mismo. En segundo lugar, el tema de los olvidos como parte de una política pública. Pienso, por ejemplo, en el caso español, ¿no? En España hubo transición a la democracia. En España, efectivamente, lo que hubo fue también una suerte de pasar la página, de no hablar tanto de la guerra civil, de no hablar tanto del franquismo, y recién en años mucho más recientes es que se ha podido abrir un poco la puerta para airear un poco el ambiente sobre estas cosas, pero la transición española dijo nada de justicia transicional en general. Tercera cosa, olvido frente a tipo de ciertos eventos traumáticos, ¿no? Casos que siguen apareciendo, ¿no? Por ejemplo, abuelas de Plaza de Mayo que siguen recuperando nietos, creo que ya están cerca de 140, hace apenas algunos meses. O casos como la masacre de Soras, ¿no? Un expreso de la muerte ejecutado por Sendero Luminoso durante un par de días en 1984 y que no fue rescatado por la Comisión de la Verdad en su momento, sino que más bien fue un trabajo de investigación de Edmundo Cruz en la República que termina develándolo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esa misma cuestión podríamos hablar un poco de que también hay experiencias diferenciadas en términos generacionales, ¿no? Hay generaciones que viven directamente lo ocurrido, hay aquellas que efectivamente también terminan siendo bisagra y aquellas que simple y llanamente no tienen vivencias como la juventud actual en torno al periodo de violencia. Hay además distintas formas de recordar y hablar, hay también pugnas de representación y es aquí donde yo me quiero ubicar. En el fondo hay un tema de batallas por la memoria. Hay una suerte de negacionismo total o parcial de un pasado violento o de graves violaciones a los derechos humanos, contra una mirada que busca visibilizar más estas experiencias. Y en casi todos los lugares en donde hemos tenido estos procesos de justicia transicional, este ha sido probablemente una de las principales dificultades que tenemos para tener una memoria realmente completa. De hecho, es una paradoja, ¿no? Sectores negacionistas, por ejemplo en Argentina, ahorita encabezado por el actual presidente Javier Milei, hablan de una memoria completa precisamente para rebajar las evidentes responsabilidades de las Fuerzas Armadas argentinas en lo que fueron graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eso no significa, obviamente, no obviar que había evidentemente una situación de violencia en Argentina muy complicada, pero eso evidentemente tampoco no justificaba lo que ocurrió después. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hay que ver que los procesos de justicia transicional tienen ventanas de oportunidades políticas para que esto se pueda desarrollar. Y la que tuvimos en el Perú fue una ventana muy pequeña que se aprovechó de modo muy rápido, ¿ya? ¿Por qué fue una ventana muy pequeña? En primer lugar, porque la demanda social por memoria era una demanda social muy acotada a los grupos
y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y a las pocas asociaciones de víctimas que existían en el año 2000, ¿no? No era una gran demanda masiva. Había, evidentemente, un cierto respaldo de algunos sectores políticos a esto, pero no era el tema principal, sobre todo cuando salimos del régimen de Fujimori. Pero es la transición democrática del 2000 la que de alguna u otra manera abre la puerta a esa posibilidad, ¿no? Porque confluyen varias cosas. Cae el régimen con una fuga, además, ¿no? Sendero Luminoso y el MRTA están derrotados militarmente, la violencia ha declinado y las Fuerzas Armadas, que están muy debilitadas por su apoyo al régimen de Fujimori, terminan dando, no solamente no se oponen, sino que incluso terminan hablando expresamente de un respaldo a la idea de crear una comisión de la verdad. Y eso confluye con un gobierno de transición como el de Paniagua, en donde hay funcionarios públicos que algunos de ellos provienen precisamente de esas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y que activan muy rápidamente una comisión de la verdad, y es uno de los últimos legados que deja el gobierno de Paniagua. Y claro, con un mandato muy amplio para poder hacer cosas en la norma de creación. Esto se hace apenas en 8 meses. La transición comienza en noviembre, y para junio, al día siguiente de que Toledo gana la segunda vuelta, tenemos la norma de creación de la Comisión de la Verdad. Pero, y ahí vamos a la siguiente diapositiva, por favor, para el año 2003, cuando se presente el informe final de la Comisión de la Verdad, la cosa ya cambió. El gobierno democrático elegido es un gobierno muy débil, ¿no? Ahora sabemos que también era muy corrupto, ¿no? Con una oposición muy fuerte ya de sectores conservadores. Y esto es muy importante mencionarlo. Los sectores conservadores que habían quedado muy golpeados con el gobierno de Fujimori terminan quedando muy fuertes ante la debilidad del gobierno de Toledo. Y obviamente muy lejanos a la idea de memoria de la Comisión de la Verdad. Y esto comprende al fujimorismo, pero no solamente se circunscribe a él. Hay un conjunto de sectores que desde la prensa están atacando constantemente a la Comisión de la Verdad y que además comienza con una palabra que Fernando en su exposición mencionaba, ¿no? La palabra caviar, ¿no? Y cómo definitivamente la palabra caviar de alguna u otra manera trata de encasillar dentro de un círculo AB las demandas por memoria, justicia, reparaciones, democracia, derechos humanos, lucha contra la corrupción, etcétera, ¿no? Y eso va de la mano con el reempoderamiento de sectores castrenses, ¿no? Frente a algunos remanentes de Sendero Luminoso. Hay que también tomar en cuenta el escenario internacional, han ocurrido los atentados del 11 de septiembre del 2001, con lo cual la preocupación por los derechos humanos en ese momento está declinando y más bien la preocupación por la seguridad está aumentando. Y a la vez también se comienza a debilitar la sociedad civil, que había sido muy fuerte en los 90, y en general para la clase política y económica, la preocupación está más centrada en el crecimiento económico y cómo aprovecharlo antes que en mirar hacia el pasado reciente. De hecho, la idea, y un poco general, de todo el periodo democrático post-Fujimori es no mirar tanto hacia atrás, ¿no? Continuamos con la siguiente, por favor. Y entonces ahí aparece la primera gran batalla por la memoria, que es la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Que eso está, de alguna u otra manera, tamizado por algunas cosas. Una primera, los ataques personales a los miembros de la Comisión de la Verdad en distinto tipo, en distinto tono y en incluso en años posteriores hasta con muerte de alguna de sus mascotas, ¿no? En segundo lugar, la gran batalla en torno a cómo denominamos hasta este periodo, ¿no? Han pasado 22 años desde la entrega del informe final y hasta ahora seguimos en esta discusión bizantina de sobre si le llamamos conflicto armado interno o terrorismo, ¿no? Algo que cualquier abogado más o menos dejaría zanjado diciendo, fueron los dos. No hay lugar a discusión sobre eso. Pero ¿por qué tenemos esa discusión? Precisamente tiene que ver con lo que está de fondo detrás de esto, que es una suerte de no debate en torno a las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y Policiales en torno a las vulneraciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la lucha contra subversiva. Y es ahí en donde se inscribe el debate sobre las estadísticas y se inscribe esta autodefensa, no solamente de lo militar, sino evidentemente de los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori. Y cómo estos actores políticos buscan descalificar el informe final de la Comisión de la Verdad para tratar de autodefenderse, ¿no? Y va a surgir además años después otra narrativa, que es la del propio ejército,
con un informe de respuesta, mucho más respetuoso en términos verbales que lo que enarbolan algunos políticos, pero con la idea de que lo cometido por miembros del ejército no fueron graves violaciones a los derechos humanos, sino meros excesos individuales, que es precisamente la gran discusión que está detrás de fondo de todo esto y hasta qué punto los gobiernos civiles fueron capaces de tolerarlos o no. Vamos a lo siguiente. Pero eso después, en un segundo momento, pasa a otro tipo de discusión. Ya no es el informe final de la Comisión de la Verdad, sino los espacios de memoria que se van creando. Uno primero, el ojo que llora en el campo de Marte, y que fue objeto de disputa a través de cómo en una sentencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ordenó que frente a lo ocurrido en el penal Castro Castro en 1992, básicamente ejecuciones extrajudiciales de acusados por terrorismo, se grabaron los nombres de estas personas en el ojo que llora, lo que abrió todo un debate significativo sobre la necesidad o no de tener un espacio como este. Tuvo ataques con pintura, justo cuando Alberto Fujimori era extraditado, y además cada cierto tiempo con repetición de sacar o no el monumento de allí. Y luego todo un debate mucho más amplio y mucho más largo, que voy a tratar de presentar lo más corto posible, sobre el propio lugar de la memoria, que es el Museo Oficial del Estado Peruano sobre la materia, ¿no? Entonces, primero, la idea propia del museo, ¿no? Que fue un poco discutida y Mario Vargas Llosa, quien acaba de fallecer, tuvo que empujarlo un poco y García, a regañadientes, aceptarla dentro de esta cuestión o dentro de esta pulsión de no abramos heridas del pasado, no miremos hacia atrás, pensemos un poco en cosas tipo Marca Perú o el Perú Avanza, que era el lema del gobierno de García, ¿no? La segunda tensión, que es una tensión mucho más interna de cómo se hace el lugar de la memoria, es ¿expresa o no expresa la narrativa de la CBR? Y que eso significó en un momento un tira y afloja entre Vargas Llosa y su sector y Salomón Lerner Febres, presidente de la Comisión de la Verdad que estaba en la comisión, y al final eso implicó un quiebre del grupo de trabajo. Continuamos con la siguiente, ¿no? Y luego también es cierto de que habían, a partir del mundo de la cultura, todo un conjunto de miradas alternativas que de alguna u otra manera comienzan a retar no solamente el sentido común de las Fuerzas Armadas, sino ampliar mucho más el panorama de lo que la propia Comisión de la Verdad amplió. Y entonces, claro, ahí volvemos a un problema que es el problema de la institucionalización de la memoria, ¿no? Y quedaría para largo discutir, ¿no? Y luego el tema de las Fuerzas Armadas, cómo se les iba a representar en el lugar de la memoria, finalmente a quién consultar, pasamos a la siguiente, ¿no? Y claro, el UM finalmente se hizo. El UM para algunos tenía una mirada muy edulcorada, para otros una mirada bastante dura, pero el espacio se presentó, funcionó y comenzó a tener también sus propias polémicas, ¿no? En el año 2017, a Guillermo Nunez lo sacan por una exposición no permanente del lugar de la memoria, ¿no? En el año 2017, Edwin Donaire, el congresista, se disfraza de un supuesto guerrillero colombiano y termina tratando de generar un debate de si el LUN era proterrorista o no. Y en años más recientes, tanto el alcalde Canales de Miraflores cierra temporalmente el LUM sobre texto de temas de defensa civil, pero ahora estamos en una crisis general del espacio, que se ha provocado por el propio gobierno con la salida de Manuel Burga, pero la salida de Manuel Burga, gran historiador, no es más un símbolo de un quiebre de lo que quieren hacer con el LUM. Y una cosa que justo se produjo el día de ayer, ¿no? Ayer el LUM fue utilizado para una película apologética sobre la operación Chavín de Huántar y el escenario estaba lleno de militares en actividad y en retiro que decían que estaban reivindicando que finalmente el LUM servía para reivindicar su propia memoria, ¿no? Según palabras de los propios asistentes al evento. Continuamos, ¿no? Perfecto. En 2 minutos voy a resumir lo que viene. Primera cosa, el tema de la justicia y el tema de la impunidad. ¿Cómo pasamos de un proceso modélico en materia de derechos humanos, como fue el caso Fujimori, a una historia posterior de un indulto que lo deja finalmente libre? Y en segundo lugar, toda una historia de intento de cierres de juicios. Un intento de decreto legislativo en el año 2010 por parte del gobierno de García que tiene que ser derogado por presión pública.
Y en el año 2024 la ley impulsada por Fernando Rospigliosi que afortunadamente ningún juez ha querido aplicar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la arremetida de ahora? Es que el almirante Montoya queriendo hacer una ley de amnistía como en 1995. Vamos a lo siguiente, ¿no? Y además, de hecho, también cuestiones culturales. El mundo de la cultura fue el que mejor respondió, debatió, asimiló e incluso amplió la memoria sobre la violencia. Y frente a eso hay un conjunto de respuestas. Militares que escriben libros, algunos apologéticos, otros un poquito más autocríticos. El Museo de Chavín de Huántar, puesto como un museo más de apología de la operación antes que una discusión seria sobre lo que fue la crisis de los rehenes del 96-97. Censuras o intentos de censura, como una exposición de Piero Quijano en el año 2007 sobre dibujos sobre militares, o los intentos de censura a la hora de la cautiva, que es la que vemos en la imagen, o a la película La piel más temida, y obviamente esto se plasma en la ya ahora ley de cine, promulgada además el día de hoy, que de alguna u otra manera quiere ponernos cortapisas a la discusión sobre la memoria. En los 30 segundos que me quedan, vamos a hacer unas conclusiones. Lo que ha habido detrás de este asalto a la memoria es básicamente la existencia de una coalición conservadora. Una coalición conservadora que desde que comenzó la transición democrática se fue empoderando crecientemente, pero creo que el punto de quiebre es el año 2016, cuando Keiko Fujimori tiene 73 congresistas y que básicamente gobierna desde diciembre de este año, ¿no? Y es más o menos evidente que todos estos asaltos más recientes a la memoria, al lugar de la memoria, al cine y los intentos de cierre de procesos judiciales tienen que ver precisamente con eso. Pero al mismo tiempo también hay que tomar en cuenta que los sectores pro memoria han quedado lamentablemente debilitados, tanto en lo político como en lo social, y eso también tiene sus propias cosas como para poder profundizar en otro momento sobre por qué se dio ese debilitamiento. Pero habría que decir también, y esto es lo saludable y para no irme con una nota pesimista, que el mundo de la cultura finalmente sigue resistiendo a esto, ¿no? Los artistas quieren seguir creando, quieren seguir dialogando sobre el conflicto armado, ¿no? Y probablemente la campaña del 2026 va a ser otro nuevo escenario sobre las batallas en torno a la memoria. Dependiendo de quiénes pasan a segunda vuelta, dependiendo de la composición del Congreso y dependiendo finalmente de cuál es un poco y cómo desde la sociedad terminamos empujando a que estos temas vuelvan a estar en el centro del debate público. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alejandro. Bien, entonces pasamos a Sebastián. Sí, las diapositivas están también en la... ¿También están en el escritorio? Sí. La que dice, sí, esa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores del evento, a todo el público que está presente. En esta ponencia voy a hacer unas aproximaciones a lo que consideramos todos un tema muy interesante y a la vez muy crítico dentro de nuestra sociedad. Siguiente, por favor. Como mencioné, es en realidad parte de un ensayo, por lo cual hay muchas cuestiones que estoy tratando de manera general, pero eso no implica que no puedan tratarse a profundidad, ¿no? Entre ellas, quiero mencionar, por ejemplo, la situación en la cual se encontraba la sociedad peruana previo a las elecciones del 2021 y que incluso en su propio momento igual afectaban a los actores políticos, entre ellas la poscuarentena también, así como las marchas contra Merino, a los muertos, y este escenario conjunto conflictivo que se iba creando, la polarización en torno a las candidaturas de Pedro Castillo como Keiko Fujimori, así como coaliciones de partidos de derecha, que allí puse 3 de ejemplo, pero en realidad podría incluso amplificarse muchos más. Esto en realidad denota cómo se empieza a politizar a la sociedad a partir de discursos, así como representaciones culturales y también una constante repetición de la memoria. Siguiente, por favor. En la teoría diapositiva se mostró la portada de La República, en la cual presenta cómo se ve a Pedro Castillo siendo elegido presidente, pero también en esta trato de ilustrar cómo que otros medios de comunicación lo presentan, ¿no? El Comercio está siendo algo tendencioso, la verdad, en su portada, mientras que Perú 21 nos recurre a la figura de un intelectual, figura pública, lo cual esto también manifiesta cómo se moviliza la opinión pública en torno a ello, ¿no? Y es interesante porque no solo se puede observar y también interpretar a partir de lo que se lee, ¿no? Sino que
En los tiempos actuales incluso se puede revisar comentarios de Facebook donde se manifiesta toda esta opinión pública que estamos analizando. Siguiente, por favor. A la vez que es un espacio de crítica, ¿no? Estos espacios de sociabilidad, como propone Mauricio Goulon en su libro. En primer lugar sería la Plaza San Martín, se ve también cómo hay manifestaciones de grupos conservadores o incluso simplemente opositores a Castillo, sean políticos, personas de derecha, ultraderecha, y como han precisado anteriormente también, que esto implica más matices. Se asocia la democracia con la unidad familiar, valores tradicionales, así como también se ridiculiza al propio presidente a través de figuras como los animales y el burro, que dentro del humor es tiene larga data, ¿no? No es algo casual ni tampoco nuevo. Siguiente, por favor. Así como también se ve un racialismo internalizado dentro de la sociedad, ¿no? O sea, provoca risa, pero yo recuerdo que justo revisé comentarios de esta publicación, la de la derecha, en la cual había una persona que dijo, bueno, para las élites este sería su candidato ideal, lo cual denota, y es muy revelador, ¿no?, sobre lo que se pensaba en aquel entonces, ¿no? Los memes fueron un vehículo muy importante para analizar toda esta contienda. Siguiente, por favor. Y en esta parte quiero tratar sucintamente con algunos casos, entre ellas hacia dónde iba el presidente. La caricatura de Carlín denota nuevamente esto, ¿no?, esta indecisión. El Comercio también lo retrata así. Y Perú 21 también hace lo mismo, aunque sus caricaturas son más ingeniosas, considero yo, que las de Andrés Cederi en ese momento. Y lo que propongo es, a través de la propuesta de Van Dyck sobre los discursos, es que se va normalizando y adoptando prácticas sociales discriminatorias. Esto vendría a ser, por ejemplo, la propia figura del presidente, alguien que no habla muy bien o que trata de achacar todo, ¿no? Se le ve todo tipo de problemas, lo cual resulta en que es un incompetente y que no debe gobernar y debe irse, y que todos sus ministros son igual de incompetentes que él. Por último, también se lo asocia a esta captura del Estado por parte de Sendero, ¿no? Hay un comentario que luego lo voy a mencionar, pero se reclama nuevamente esto, ¿no?, de cómo Sendero se ha infiltrado en el Estado y ahora va a ocupar todo, va a llegar el comunismo, etc., etc., y que el país se va a sumir en una crisis permanente. Siguiente, por favor. Y algo muy interesante es que cómo se asocia algo que podría representar mucho al Perú, que es el fútbol. En ese entonces, quizá en su auge, en sus últimos años, porque ahora anda en decadencia, a través de un post de Claudio Pizarro, ¿no?, en su cuenta de X, ¿no?, que en realidad no hay comentarios más, solo es simplemente la imagen, pero tras él siguieron, por ejemplo, la adición de otros futbolistas a la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? Esto nuevamente alentando a que la opinión pública se adhiera a este discurso político liberal, asociando a Keiko con la libertad precisamente y la democracia, en tanto que Castillo representaba el autoritarismo, pero en realidad ambos siguen siendo parte de esta misma línea, ¿no? Y como propone Darjan, hay tanto élites de izquierda como de derecha que en su momento, en los cuales poseen los medios, defienden la democracia o también se adoptan a procesos autoritarios cuando no están, ¿no? Son bastante ambivalentes, muy ambiguos, pero que también ilustran estos casos en los cuales nos encontramos. Siguiente, por favor. Y también están nuevamente las representaciones que se hacen sobre Castillo, pero esta vez sobre quién realmente gobierna, ¿no? Si él o Cerrón, que era el líder del partido, y los dirigentes como Bermejo o Bellido, ¿no? Y bueno, en las caricaturas se ve que en realidad no, se ve alguien como diminuto, o que si pretende realizar esta liberación tiene que despojarse de Cerrón, que es un lastre. Siguiente, por favor. Así como también la izquierda, esta izquierda, digamos, caviar que se le dice, la que posee los técnicos, y en la caricatura de la izquierda Andrés Seyri ilustra esto, ¿no? A raíz de un post que hizo Verónica Mendoza en su cuenta de Facebook el 30 de julio del 2021, en el cual es una cita de José Carlos Mariátegui, y dando a entender que después de haber fracasado y según lo que se ve en la caricatura de Castillo con Keiko, tiene que adaptarse a la de Castillo porque esto es parte de un proceso histórico que demanda la reivindicación y un montón de cosas más, ¿no? Y también se le critica nuevamente en sus comentarios, ¿no?, como que es una vendida, te caíste, ¿qué pasó? Y en la que sigue, donde se ve a Cerrón enojado, dice Castillo segundo, nuevamente refleja esta dominación interna, ¿no?, que hay al interior del partido. Siguiente, por favor. Así como también se ven cómo los criminales, terroristas, en todo caso, empiezan a posicionarse dentro del Estado y cómo tanto Castillo como Cerrón son uno solo en realidad y que no hay mucha diferencia. Siguiente, por favor. Y también cómo Castillo sigue siendo un incompetente y que empieza a destruir todo su paso, erosionando los espacios públicos y la institucionalidad que va a ser reclamada y nuevamente ensalzada como protesta. En una caricatura se ve a Mirta Vázquez como un bombero que no puede hacer nada, mientras Castillo sigue encendiendo la paradera. Y la otra, que ya en los últimos días de su gobierno, es una caricatura bastante interesante, ¿no?, al estilo de western,
en la cual se ve a Castillo como un cowboy y a otro cowboy también que vendría a representar al Consejo, al Congreso. No se lo ve, no hay figura, salvo que podemos ver la expresión de Castillo, lo cual denota inseguridad y miedo, ¿no? Y este miedo también es asociado a incapacidad para gobernar, ¿no? Siendo nuevamente un inútil. Siguiente, por favor. Y estas citas me parecieron muy interesantes, la verdad, cuando las encontré. Una de ellas es la de Alto Mariátegui, en la cual refleja que esta captura del Estado por parte del gobierno de Perú Libre y Castillo en realidad es una infiltración comunista y que el comunismo debe ser desterrado porque el marxismo es violencia. Así, sin más. En tanto que Vargas Llosa también en los primeros meses del 2021, previo a la campaña, menciona también su opinión, pero quizá más moderada, pero presentada a la prensa como algo bastante contundente, ¿no? Diciendo que Keiko es la única opción viable, cuando en realidad a mí me da a entender que es parte de un espectro global, ¿no? De lo que él considera liberalismo. Siguiente, por favor. Y finalmente también esto de la memoria histórica, que todos los ponentes ya lo han mencionado muy claramente, ¿no? Parte de un proceso de cómo se entienden estas construcciones de la memoria, así como los espacios. En primer lugar, esta es una portada que publicó El Comercio, donde se ve estas manifestaciones alrededor del Parque Kennedy, que si bien se puede considerar como espacios de élite para algunas personas, esto luego se traslada a la Plaza San Martín, ¿no? Y se ve cómo se empiezan a apropiar de estos espacios de sociabilidad donde las personas interactúan y donde previamente habían marchado contra Merino y ahora también marchan contra Castillo. Así como se ve o cómo ven los visitadores de la OEA el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Como una democracia que se está incendiando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se está viendo todas esas élites de derecha, ¿no? Se puede interpretar que están viendo la democracia usada por Castillo. La democracia de Castillo es eso, ¿no? Incendios y violencia y manifestaciones y protestas. Siguiente, por favor. Y bueno, en esta plana es bastante sugerente porque si bien hay casos de civiles o empresarios, quizá comerciantes, que perdieron a familiares durante el atentado de Tarata, la imagen principal es un militar que está desvalido. Y en las otras dos está un congresista, Víctor Andrés Belaunde, y también una militar también desvalida, lo cual refleja nuevamente esta construcción de la memoria por parte de los militares, como también ha explorado Cynthia Milton en su libro sobre los buenos militares. Y ella menciona una cita de que cuando se entrevistaba con alguno de ellos, oficiales en retiro, les decía que también habían buenos militares dentro de todo ese proceso, aunque usualmente se tiende a ver a los oficiales, más no a la tropa, ¿no? Y esto lo refleja el libro de Jelka Bosten con Lurgijo Bailán, en los cuales se explora precisamente estas 10 memorias de 10 soldados, ¿no? En los cuales para muchos era una defensa de la patria, algunos por convicción y otros simplemente porque los llevaron, ¿no? En un contexto de violencia. Y se explora a partir de ello después del posconflicto y también sus sentimientos y lo que sentían. Y cómo precisamente era todo este proceso de adoctrinamiento, de control del cuerpo, que se efectúa dentro de estas instituciones y que se reflejaban en la propia sociedad. Siguiente, por favor. Y nuevamente las caricaturas de Andrés Cedri muchas veces son ambiguas, no siempre atacan a Castillo, a veces atacan a Keiko, pero la línea en realidad es bastante clara, ¿no? Siempre hacia Castillo. Y ahí se ve nuevamente como dos incompetentes, en este caso el gobierno de Alan, del 85 al 90, le trata de convencer a Castillo de que sí puede gobernar, en tanto que en la otra caricatura se ve como Keiko está asociada con los sectores más conservadores que puede existir, que sea en nuestra sociedad contemporánea con cruzados y, no sé, un monje o algo así. Siguiente, por favor. En tanto que esta caricatura de Julio Velarde en realidad es algo muy peculiar y también que debe ser tomado parte de este proceso de cambios y permanencias que es el llamado a la tecnocracia. Cómo la economía empieza a regir toda la sociedad, independientemente de la cultura o de otros factores más, subalternidad, eso no importa, ¿no? Porque mientras se mantenga un modelo que permita este progreso o enriquecimiento o capacidades de movilidad social, lo demás está subordinado a eso. Por lo cual el comercio refleja muchas veces en sus noticias cómo es tan escandaloso, ¿no? Cómo no se ha designado a Julio Velarde ya, quién es el ministro de Economía, por qué no se pronuncia nadie, hasta que cuando Pedro Franque anuncia finalmente que él va a asumir la cartera, como que todo se relaja. Pero en esos días en realidad es de constante alboroto, ¿no? Y lo ensalzan mucho más. Así como también se ve lo que representan tanto López Aliaga como Jorge Montoya, ¿no? Unos discursos bastante contundentes, bastante agresivos y beligerantes durante sus mandatos, uno como congresista y el otro como alcalde de Lima posteriormente. Siguiente. Y bueno, no lo pude poner en esta ocasión porque ya hubiera ocupado mucho espacio, pero esta caricatura en realidad revela mucho de lo que significó la muerte de Abimael Guzmán
Y el comercio lo refleja muy bien, ¿no? Se ve al padre enojado porque su hijo desconoce esta realidad que ha marcado profundamente a nuestro país, en tanto que la madre se ve como que un poco dudosa, ¿no? Y los hijos obviamente desconectados de esta realidad, ¿no? Y también sugiere nuevamente que tienen que conocer esta parte de la historia para que no caigan, por ejemplo, en tratarlos con sutilezas o con mucha flaqueza, ¿no? Y no verlos precisamente como personas descarriadas como se los has visto, ¿no? Aunque también se puede entender que se está cayendo en verlos como locos, ¿no? Como personas incoherentes que no se sabe lo que hicieron o que eran simplemente tipos violentos, ¿no? Lo cual en realidad es una visión bastante simplista. Pero en realidad sí les sugeriría o les recomiendo que pues, si pueden revisar los comentarios, porque denota mucho esto, ¿no? Algo que se vio posteriormente a la campaña y luego después, ¿no? Incluso hasta ahora, ¿no? Es más, me sorprende que no lo hayan borrado. Es una fuente muy valiosa de información. Siguiente, por favor. Y aquí, esto ya lo mencionó José Alejandro Godoy, pero la caricatura de Carlín es algo que refleja muy bien esto, ¿no? Cómo se apropia esta narrativa por parte de sectores oficialistas, en este caso del periodista Francisco de Pierola, acerca de que las Fuerzas Armadas representan el Perú, en tanto que otras versiones subalternas, otros espacios de memoria no lo son, ¿no? Es más, incluso en esa portada del Comercio, donde se ve al militar desvalido, ni siquiera se menciona la ANFACEP, esta institución de Ayacucho, ¿no? Lo cual denota bastante cómo se está entendiendo o recuperando lo que es el Perú o esta historia peruana. Así como también se ve cómo hay una nueva construcción de una peruanidad a partir de representaciones como la cultura asociada con la democracia y el fútbol, todo eso en un conjunto que representa a Keiko en esa campaña. Siguiente, por favor. Allí había un video, no sé si carga. Bueno. Creo que no. No está. Bueno, en todo caso, sucintamente ese video refleja a López Aliaga incitando a la muerte del Congreso, a la muerte de Cerrón, a la muerte de Castillo, y después de eso dice, viva la democracia, cantemos el himno nacional. Y asociando todo esto a un patriotismo, ¿no? Pero que también está impregnado de violencia, ¿no? Y de bastante beligerancia, y esto precisamente influye en todas las personas que están ahí, que por cierto estaba repleta el espacio. Así como también hay manifestaciones de grupos hispanistas, y nuevamente esta retórica, este recurso visual de asociar a Castillo con una figura animal o un burro, a la vez que los congresistas son vistos como ratas, ¿no? Y Keiko también, ¿no? Nuevamente esta caricaturización de las personas, ¿no? Para mellar sus propias cualidades. Siguiente, por favor. Y esto es un epílogo que en realidad está más allá de lo que he presentado, puesto que lo vivimos actualmente y requiere mucha reflexión. Siguiente, por favor. La caricatura ilustra este intento de autogolpe por parte de Castillo. Luego el Comercio va a poner que está bien que lo hayan sacado, y en todo reportaje que hizo al estudio muy de Hollywood, ¿no? De cómo las calles estaban bloqueadas, de cómo el presidente no podía salir y luego lo arrestaron y luego llegaron policías y fue todo un equipo, lo cual fue muy sugerente, ¿no? Y aparte también demostró algo, ¿no? Cómo la caída de alguien precisamente que iba a derribar esta democracia se eclipsa fácilmente, ¿no? Lo capturan y, bueno, el gobierno se desploma, ¿no? Incluso Guido Bellido parece que renuncia al Partido de Perú Libre, muchas personas se disocian y, bueno, se quiebra eso, ¿no? Y se regresa nuevamente a la institucionalidad que tanto se esperaba antes. Por lo cual esto refleja, en pocas palabras, nuevamente que es un presidente incapaz de gobernar, que incluso ni siquiera puede ser un autogolpe, ¿no? Me parece que la imagen es muy clara, ¿no? Y nuevamente se regresa a ello, aunque el Comercio se muestra dudoso, ¿no? Como está en esa cita, ¿no? Que a pesar de que Dina Boluarte también ha presentado mociones para el adelanto de elecciones, no es seguro que la democracia permanezca, por lo cual debemos estar vigilantes y atentos para que no se quiebre este proceso nuevamente. Siguiente, por favor. Y también esto refleja la inseguridad que muestra el propio diario, el Perú 21, que es parte del Grupo del Comercio en realidad, ¿no? Y se ve a Dina como un bombero, bueno, como alguien que trabaja en una gasolinera echando más gas, ¿no? al incendio que inició Pedro Castillo, lo cual se asocia también a las protestas que empezaron a surgir en el sur con el bloqueo de carreteras y después ya la represión, el ingreso a San Marcos, entre otras cosas más que fueron aconteciendo al calor de los hechos.
Esto demuestra muchas cosas, como se empieza a crear discursos a partir de partidos políticos o incluso de personas que no se ven involucrado antes, ¿no? Porque es un quiebre también de lo que es la marca Perú, este sentido de unidad a partir de la gastronomía, el fútbol, entre otras cosas más, ¿no? Se va partiendo todo esto y van erosionando perfiles, ¿no? Se va posicionando personas de extrema izquierda, ¿no? Como vendría a ser quizá el Partido Perú Libre, o de extrema derecha, o personas liberales, ¿no? Asociándose a todo ello, lo cual es una mixtura bastante interesante dentro del muestreo que he hecho. Considero que no es suficiente, es muy representativo en realidad, pero vendría a analizar mucho más la prensa y actualmente también las propias publicaciones en Facebook, lo que hay en YouTube, así como sitios web que usualmente pueden tomarse muy a la ligera, pero que en realidad no lo son. También pregunté si la biblioteca poseía los diarios que se publicaron en aquel entonces, oficialistas desde luego, ¿no? Como El Sombrero, El Puca, pero me dijeron que no, esos diarios también se tendrían que revisar porque hay un discurso allá, ¿no? La propia retórica y el lenguaje y la manera en que se representa el gobierno es muy importante. Siguiente, por favor. Y bueno, eso es todo. Aquí menciono un poco de lo que pude consultar tanto en la biblioteca como en otros sitios, ¿no? Y en la siguiente ya es básicamente la bibliografía que he empleado para entender esto, cómo no hay partidos, ¿no? A partir de lo que proponen Levinsky y Zabaleta, y cómo también esta izquierda en realidad sigue partida, ¿no? Como ha estudiado Luis Pázara durante el siglo XX y también en la actualidad. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, entonces tenemos unos minutos para algunas preguntas, algunos comentarios. No sé si alguien en el público quiere. Muy bien. Listo. Adelante. Gracias, muchas gracias por las 4 ponencias, han estado fascinantes y ponen varias cosas sobre la mesa, ¿no? Creo que 3 de las ponencias han incidido en la importancia de la memoria para esta arremetida de las nuevas derechas y conservadurismos, ¿no? Tenía una pregunta para José. Creo que tu ponencia pone muy en claro cómo hay una continuidad de oposición conservadora a la agenda de memoria en el Perú. Me preguntaba sobre qué es lo que caracteriza o particulariza el estado de la batalla en el momento actual, porque si bien es cierto, como has demostrado, hay una continuidad en la oposición a la agenda de la memoria, también me parece que hoy en día hay como una particularidad en la manera en que está configurada este discurso antimemoria de parte de los sectores conservadores, ¿no? En particular alrededor de la lógica del terruqueo y el uso de esa palabra, ¿no? Terruco, y articulado obviamente con procesos legales en contra de personas, ¿no? Acusándolos de apología o de terrorismo, ¿no es cierto? ¿Qué está ocurriendo hoy en día que da como un giro particular a esa apelación al pasado? Porque claro, en el Perú dices terruco y obviamente trae esa colación todo un imaginario sobre lo que fue la violencia política, pero también me da la impresión de que se está utilizando esa palabra de nuevas maneras ahora, ¿no es cierto? Con todo esto de terrorismo urbano, etcétera, ¿no? Hay algunas modulaciones, ¿no? En eso. Y ya, de Yapa, por el otro lado, ¿no? Hay una continuidad en los mecanismos o las estrategias que tenemos este lado de los pro memoria, digamos que podría ser una línea paralela, ¿no? de las mismas estrategias que estamos usando desde hace 22 años, digamos, hasta ahora, o más bien si es que podemos decir que hoy en día tenemos una estrategia particular que esté respondiendo a la particularidad del uso de, digamos, una apelación al terrorismo hoy en día de parte del sector conservador. O sea, ¿cómo estamos reaccionando a ese uso del pasado? ¿Les parece si recogemos varias y después... Sí, dale, Juan Carlos. Sí. Bien, yo también quiero felicitar a los ponentes, han sido bastante buenas todas las ponencias, y esto lo digo con sinceridad porque nunca lo digo. Pero tengo unas preguntas, ¿no? Una para José Godoy y Sebastián Ramírez. ¿A qué se debe esa debilidad de la memoria hoy en día? ¿Por qué se ha debilitado con respecto al pasado? Se ha debilitado por, uno, las circunstancias políticas, el debilitamiento social, me refiero, ¿no? Lo político ha determinado lo social. Cuando surge la memoria en la CBR, el informe,
digamos, se ha visto que venía en un momento político favorable, ya no el informe de la CBR, ¿no? Y entonces, luego esas fuerzas de Toledo y la fuerza de Paniagua decaen, y entonces que se debería exclusivamente a lo político. Hay la segunda parte es, hay un trabajo cultural que haya hecho la derecha para que esto sea así, para que se debilite el discurso de la memoria. Hay una eficacia de la manera de actuar de la derecha. Y tercero, la sociedad en su conjunto, en sus múltiples formas, ¿ha creído alguna vez en el discurso de la memoria? ¿Han estado convencidos con la memoria? ¿Se puede hablar de una sociedad y un pueblo identificado con la memoria? ¿O más bien es que la ultraderecha ha cogido algo de la descreencia del pueblo con respecto a la memoria? Entonces, esa sería una pregunta. La otra es para Fernando González Olechea. Son dos partes de la pregunta. La primera es cuando hablaste, bueno, primeramente me pareció bastante acertada toda la ponencia, ¿no? Y de hecho la voy a usar para mi libro, ¿no? Borrando el nombre del ponente. Pero tengo dos inquietudes. Una, la primera inquietud es cuando dices que hay algo que retorna, ¿no es cierto? Que lo que se excluye o procluye es lo neocolonial, lo patriarcal y algo más, ¿no? Creo que lo dijiste así. Más o menos así. Ya, más o menos así. Entonces, ya, que eso sería lo que retorna, de alguna manera. Entonces, si es que, claro, pero lo que retorna, me parece, no sería lo neocolonial y lo patriarcal, o lo heterosexual, por el motivo de que si eso es lo que retorna, entonces el lado de la izquierda estaría bien y el lado de la derecha estaría equivocado, mientras que la manera como lo he descrito al comienzo es que el victimismo es de toda la sociedad debido al discurso neoliberal y la culpa que uno siente por no estar a la altura de las circunstancias y de tener éxito como se debe. Y entonces me parece que lo que retorna, lo que se excluye y retorna de otra forma es básicamente lo que ya había señalado, ¿no? La culpabilidad que viene desde el neoliberalismo, que experimentaríamos lo de la izquierda y la derecha, porque la izquierda también se victimiza, ¿no? Eso es claro. Y lo otro es... ¿Perdón? Pero ya es muy rápido. Lo otro es el delirio que estaba señalando como un delirio paranoico que sutura un vacío. Pero me estaría preguntando si ese delirio es paranoico o se trata de un delirio histérico, ¿no? Porque el delirio paranoico repara algo en lo social, ¿no? Digamos, la explicación de un delirio paranoico es la modernidad trae problemas, la gente no sabe dónde está parada, entonces viene un delirio paranoico, ¿no? Pero la manera como tú lo has explicado tiene que ver con no poder cumplir con el neoliberalismo. Y me parece que ese delirio podría estar del lado del delirio histérico, la locura histérica, como diría Maleval, en el cual se pone el horror. Es el horror de los profesores que le darían educación sexual a los chicos y les enseñarían a masturbar en público, o los izquierdistas son terroristas, quieren hacer un daño radical. No estoy seguro de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero quizás algún comentario al respecto. Y ya acabé, disculpa. ¿Ya? Gracias por invitarme, Alexander. ¿Tenemos algún comentario más? ¿Preguntas? Sí, adelante. Sí, buenas tardes con todos y todas. Y me coincido con que las exposiciones han estado brillantes. Muchas gracias. Y tenía algunas preguntas. La primera es para Fernando, quizás Ana Lucía también y Sebastián. Es acerca de, bueno, primero para Fernando, cuando comentó que la derecha tenía una posición ideológica de ubicarse en un punto de víctima y también esos temas de delirio. Si es que habías también estudiado o observado si este tipo de ideología es solamente para un espacio físico como Lima
o si es que también hay otro tipo de derechas, otro tipo de ideologías de derecha en las diferentes regiones del país, que intuyo que pueden ser diferentes, ¿no? Y que pueden tener sus propias particularidades. Entonces, me gustaría conocer eso. Y en ese sentido también, Ana Lucía, si tú has escuchado, investigado acerca de cómo es que este tema de la prensa repercutió en las regiones, fue diferente. Has mencionado a New York Times, por ejemplo, o a algunos diarios extranjeros, de cómo ellos vieron, ¿no?, lo que estaba sucediendo y cómo es que se percibe también en otras regiones del país. Igualmente con Sebastián, no sé si has escuchado, por ejemplo, chiicos en Cusco que incluso fueron apresados y tuvieron toda esa repercusión con el tema de las caricaturas, o sea, cómo es que se vive también en las diferentes partes del país estos temas, ¿no? Cómo es con los conservadurismos en otras regiones. Y a José me gustaría comentarte que, bueno, el tema de memoria, estudiar el tema de memoria es una cosa compleja, absolutamente compleja, porque hay muchas memorias, ¿no? Inclusive una sola persona puede tener tantas memorias a la vez. Entonces, y si hablamos de la memoria estatal, digamos, ¿cuáles son las políticas de memorias estatales? Entonces, allí sí coincido totalmente en todo lo que has mencionado, ¿no? Que actualmente está habiendo todo este quiebre, no sé si ocultamiento o olvido, ¿no? En todo caso, también el olvido es parte de la memoria, ¿no? Sin embargo, creo que también es importante ver que existen otro tipo de memorias que quizás no son las que están escritas o las que usualmente vemos como el lugar de la memoria, pero hay otro tipo de memorias que sí permanecen, ¿no? Y tú has mencionado la cultura que sigue reivindicando este tipo de memorias, ¿no? No sé, la música, ahora, por ejemplo, los estudios de Renzo Aroni, ¿no? Con el pop, el rap, y todo esto que sí habla, ¿no? En todo lo que está ocurriendo. Entonces, esta es una memoria que se vindica. Y sin embargo, considero que no se ha escuchado a todos los involucrados en el tema de la memoria, y eso es algo que también sería muy importante ver o tratar de analizar, o no sé, tratar de preguntarnos cómo podemos involucrar a todas los integrantes o todas las personas, sobre todo en el periodo de violencia, ¿no? Como tú bien lo dices, durante el conflicto armado interno. Y se me ocurre, por ejemplo, los soldados, que ellos fueron los militares, también parte de los militares, pero tienen otro tipo de memoria, ¿no? O igualmente, a mí me sorprende que, por ejemplo, para el registro único de víctimas o como premisa del CBR es que cualquier persona que que se sabe o se ha identificado que es un terrorista, que no tiene derecho a hablar, ¿no? Y yo creo que ahí se ha perdido muchísimo de entender cómo es el victimario en todo caso, cómo es esa persona también. Eso, gracias y disculpe, muy largo creo. Gracias. ¿Tenemos algún comentario más o pregunta? Sí. Yo me quedé con un poco de ruido con dos conceptos que no sé si he entendido bien, ¿no? Uno tuyo, Fernando, tú decías que estamos como en una... Pido disculpas si no entendí bien, pero como que hay una hegemonía, una primacía del neoliberalismo, ¿no? Ya convertido en una forma ideológica de hacer realidad. Mientras que Ana Lucía hablaba de la oligarquía. Entonces, un poco la pregunta para mí sería, y ella plantea la preponderancia, incluso esta lámina, ¿no?, de Sanders, ¿no?, y todo este asunto de la oligarquía que lo ponías ahí, ¿no? ¿Será que en todo caso mi pregunta sería, qué características, qué rasgos de la oligarquía o del neoliberalismo son los que tienen más fuerza, digamos así, se juntan para en esta componenda armar este tinglado, que además logra que esta derecha sea seguida por el pueblo? Es una derecha que tiene apoyo del pueblo, no es una derecha seguida así nomás, ¿no? O sea, cuando López Aliaga va a los pueblos jóvenes y les promete escaleras, la gente vota por ellos, vota por él, perdón. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, eso es un poco lo que yo me quedé pensando. Gracias. ¿Algún comentario más? Sí, atrás. ¿Alguien tiene algún comentario más? Si no, yo también tengo un comentario y ahí pasamos a la ronda de respuestas. ¿Nadie más? ¿Sí?
Ok. Yo tenía dos comentarios. Uno, también felicitar a la mesa. Me ha parecido que las contribuciones están muy buenas y además se han ordenado más o menos que fuera de Fernando, se han ordenado cronológicamente, digamos, desde los 70 en adelante, pasando por periodos históricos, cosa que ha funcionado muy bien. Tal vez tiene que ver también con lo que planteaba el señor ahorita. Una pregunta que creo que podría ser para una discusión general es que no necesariamente estamos hablando de una derecha que consigue generar pueblo en un sentido consistente. Y eso es una cosa que también se ha discutido varias veces. Es decir, tomando lo que decía Fernando, ¿no?, sobre cómo hay ese discurso delirante, pensaba en la noción de Frederick Jameson del mapeo cognitivo y esta idea de que las teorías de la conspiración lo que hacen es ofrecer una totalización sobre cómo funciona el mundo que permite operar de una forma bastante directa, cotidiana, ubicando el mal en un lugar preciso, a los agentes del mal en lugares precisos también, y él decía que era una totalización precaria. Y esa precariedad es la que vemos también en cómo estas derechas se relacionan con sus propios pueblos. O sea, fue muy rápido que después del triunfo de Milei, por ejemplo, rápidamente comenzara a caer su aprobación popular porque mucha gente que votó siguiendo los discursos, ¿no?, de todo el aparato mediático sobre la necesidad de que esté Milei, rápidamente la gente se dio cuenta que eso impactaba en su vida cotidiana, ¿no?, y comenzaba a volverse inconsistente. O sea, parece que es muy consistente, parece que es un discurso total, que tiene toda la claridad, pero finalmente es una manera, eso lo plantea Alberto Toscano, es una manera de hacer un lazo político bastante frágil, ¿no?, que en la prueba de la vida cotidiana, digamos que no resiste mucho. Entonces, ¿cómo podemos pensar eso en función al sujeto del que estamos hablando cuando hablamos de la derecha, ¿no? Pensaba en ese sujeto histórico que Ana Lucía ha traído este pasaje de los 70 como para pensar un acontecimiento que les es traumático a la oligarquía peruana, les es traumático el momento de la socialización de la prensa, porque además no se llamó expropiación, fue socialización de la prensa, fue la transferencia del aparato mediático a distintos espacios corporativos de la sociedad, bajo una lógica de que, como decía la cita de Velasco, tenían derecho a hablar tanto como los grandes banqueros, pesqueros y tal. Tony Zapata dice pues que curiosamente en los 70 fue el momento de mayor pluralidad en la prensa peruana, que nunca ha existido un momento así en la historia republicana. Y es algo como para pensar bastante. Entonces, ¿cuál es el sujeto que tenemos del otro lado? ¿Estamos hablando de la derecha popular? Yo creo que no. Estamos hablando de intelectuales de derecha, intelectuales en un sentido amplio, caricaturistas, políticos, personas que tienen la palabra y que tienen además un medio de impacto público bastante claro. Y creo que más bien todavía está en veremos esa brecha entre ese discurso intelectual y lo que sucede en la vida cotidiana de las personas. Y para terminar, recuerdo en el ensayo que sacan ahí Durán sobre el proceso de la caída de Castillo y todo lo que viene después, ella plantea que para poder hablar del tiempo actual es importante comprender o partir de la hipótesis de que el pueblo, la experiencia popular en el Perú contemporáneo es una experiencia contradictoria e inconsistente, porque es esa experiencia de que por un lado uno resiste a esa precariedad creciente que ha habido con el modelo neoliberal desde el 90 y pico en adelante, pero al mismo tiempo uno se ha subjetivado a través del neoliberalismo. Y vivir en esa contradicción te hace un sujeto bastante ambivalente, ¿no?, que es un gran debate en la teoría política peruana de los últimos 40 años, además, esa movilidad o flexibilidad o ambivalencia del mundo popular. Bueno, con eso tenemos espacio para que cada quien haga una reacción, responda a las preguntas. Si quieren, seguimos el mismo orden de la mesa o vamos al revés. No sé, Sebastián, Fernando, ¿quién quiere empezar? Sí. ¿Fernando? Ya, Dale, sí, me mando vamos yo. con respuestas breves. Sí. Voy a tratar de ser breve y voy a comenzar en el orden que las he apuntado. Juan Carlos, gracias por tus palabras y por las preguntas. Son preguntas bravas, así que voy a tratar de responderlas como pueda en el tiempo que tengo. Primero sobre lo que retornan, ¿no? O sea, lo primero que me refiero es que el victimismo es una estrategia discursiva para escapar de la culpa. Eso sí, estamos de acuerdo, totalmente. Lo que dije más bien es sobre lo poscolonial, digamos, o digamos, mi articulación parte de que si hay un victimismo, si hay una víctima, se constituye un enemigo, un victimario, y eso me permitió pensar en una dinámica de delirio para explicar todas estas teorías de la conspiración, que de nuevo Jameson lo menciona en el 92, me parece, ¿no? Sí, ¿no?, donde hay un ataque que viene desde afuera.
Lo que digo en este caso es que eso que regresa del exterior, que parece venir desde el exterior, son las contradicciones sociales, ¿no? En la organización social, en la forma que adquiere actualmente en el Perú, que es la forma neoliberal, y a eso luego voy más adelante. Y que esta organización neoliberal en el Perú, porque lo neoliberal tampoco es un campo homogéneo, idéntico en todos lados, en el Perú tiene particularidades históricamente situadas con rasgos pues, patriarcales, con rasgos masculinistas o tutelares, como podría decir Guillermo Nugent quizá, y también poscoloniales, no en el sentido de que los poscoloniales no son victimistas. Yo sí creo que el victimismo pues, es una estrategia que no se restringe, como dije en un momento de la presentación, a la derecha radical, ni a la derecha tampoco, ¿no? Eso por un lado. Por el lado del delirio, si es histérico paranoico, es una excelente pregunta. No tengo una respuesta del todo clara ahí. He venido pensándolo, he estado precisamente revisando esto. En todo caso, creo que es algo que debo seguir pensando y que me gustaría, de hecho, seguir conversando contigo. Me parece que lo paranoico se presenta más bien como la pesadilla y en ciertas teorías de la conspiración, como, van a quitarnos nuestras casas, están tomando nota de las direcciones, la venganza del indio, quizá esa sea un delirio histérico. En este caso, contra el marxismo cultural, me parece más bien que lo que busca dar cuenta es ellos son los culpables de que haya tensiones en la sociedad. Si no fuera por ellos, no habría tensiones en la sociedad, estaríamos bien, no habría gente tratando de romper a la familia, de malograr la economía, de malograr la cristiandad, ¿no? Y tal y tal. Y por ese rasgo es que lo veo como delirio paranoico de momento, digamos, ¿no? Finalmente, si la derecha en Lima, yo me he concentrado respecto a tu pregunta en ciertos líderes y actores, como justo ha anotado Mijail, o como voceros políticos, ¿no? Yo creo que sí sería un excelente punto de partida continuar investigando y notar lo específico en regiones. Lo que sí te puedo decir es que sí existe este victimismo, por ejemplo, en Estados Unidos, en grupos supremacistas, no solo en derecha radical, sino en derecha extrema, ¿no? Y también en Europa, y que se articulan muchas veces en función a otras teorías de la conspiración, como el genocidio blanco, que acá no es uno que haya calado, porque no tiene mucho sentido, salvo en algunas declaraciones que he logrado notar de la señora Mejía, que estaba o sigue estando en Con mis hijos no te metas, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí para que los demás continúen. Gracias. Bien, gracias. También empiezo por la última pregunta. Consultaba sobre características esenciales para entender a la oligarquía, retomando la línea histórica de cómo eran detectados en los 70, diría que la cohesión social es muy fuerte, fue esa característica que les hizo la más larga de toda Latinoamérica, incluso Chile, incluso Colombia, incluso Brasil, por sobre ellas. Esta cohesión social, diría que está en los recursos estratégicos que tienen, en el Club Nacional también como un articulador. Y que de hecho esto me lleva a la siguiente característica, que es su opacidad. Han dejado de ser estudiados. Henry Peace en los 80s escribió un texto para decir que ya habría terminado la oligarquía por el gobierno de Velasco, que de hecho Velasco sí tuvo muy presente desde el inicio, que era un plan contraoligárquico y su gobierno se orientó en ese sentido. Esta opacidad es una característica no solo esencial, sino que ha permitido que esta cultura neoliberal o ese modelo económico, digamos, en la Constitución de los 90 de Fujimori, se exprese finalmente en una oligarquía que, digamos, Francisco Durán, a mi parecer, la ha estudiado, claro, desde la entrada de la economía política, la captura del Estado, por los grupos empresariales o figuras de puertas giratorias. Creo que ahí también hay otra entrada para entender a la oligarquía peruana actual, contemporánea. Una característica más, me parece, es este componente antidemocrático. De hecho, a nivel teórico, como la oligarquía está en las antípodas de la democracia, esta figura antidemocrática en la oligarquía peruana también se expresaría en su rechazo a un cambio del orden social, expresado en una negativa de origen para un cambio de constitución, que incluso era una postura muy institucional, muy de gobierno en el periodo de transición con la CBR. Fue una recomendación que se dé una asamblea constituyente y, sin embargo,
en las movilizaciones del 22-23 era un tema recurrente, llamar al horror o al descontrol, al caos, una posibilidad en ese sentido, que de hecho un cambio de constitución es lo más democrático que podría haber. Y por último, en esta mirada de características de la oligarquía, situarnos en el estudio de clases sociales por E.P. Thompson. Para él, las clases sociales solo pueden entenderse en relación, pero lo que tenemos en el país, en la academia y también en el quehacer político, es que en los últimos años ha estado muy centrado en clases bajas, populares, medias, en identidades políticas, pero se ha dejado de entender esta relación. Y sobre la otra pregunta, y voy a tratar de ser más breve, perdón. En principio, El Comercio era reconocido como un diario eminentemente centralista y limeño, en ese entonces, aún más que ahora. Recordemos que recién con la Constitución que se dio en los 70s, hubo ese reconocimiento del quechua como el idioma oficial. El comercio era un producto de la cultura letrada, centralista, más en un sentido de un proyecto civilizatorio, de hegemonía cultural o de racismo cultural. Entonces, ahí la relación o la mirada hacia las otras regiones creo que tiene muchos más matices desiguales que aún en el presente. Otro punto es que la circulación era baja, la distribución del comercio, porque su ganancia principal no estaba en la venta directa de los periódicos, sino en la cantidad de anuncios publicitarios que podían tener, no tan distinto de como puede ser ahora, que de hecho el Estatuto de la Prensa de Velasco buscó regular este aspecto, determinando que solo el 5% del total del periódico podía ser destinado para publicidad. Y de hecho eso también aseguraba que la prensa pues, no termine siendo parcial hacia los intereses económicos de su mayor proveedor, digamos, o benefactor. Eso podría comentarte. A ver, creo que voy a tratar de contestar todo en una sola intervención. Yo creo que hay un problema que no mencioné en la ponencia y que creo que de alguna u otra manera está estimulado por todas las preguntas, que es finalmente quién es la víctima durante el conflicto armado interno, o mayoritariamente que lo fue, ¿no? Y ahí hay una diferencia fundamental entre lo que fue el proceso argentino-chileno de lo que fue el proceso peruano, ¿no? En el proceso argentino-chileno la víctima era básicamente una persona clase media, urbana, con toda una red de contactos que podía permitirle luego, cuando se inician los procesos de justicia transicional, salir a medios, tener respaldo y tener un conjunto de organizaciones que luego en el tiempo se han ido renovando en términos de liderazgo y en términos de también incluso hasta financiamiento, ¿no? Cosa que no ocurre en el caso peruano, donde la víctima es básicamente el quechua hablante, pobre, excluido, y podríamos continuar con toda la descripción del perfil de la víctima que está perfectamente en el tomo 1 del informe final de la Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una primera razón por la cual el tema de la memoria no es un tema, si quieren verlo, popular, ¿no? Porque no está entre las prioridades, porque no es algo que acoja a las élites, ¿no? Y normalmente, cuando hablamos de memoria, normalmente es una paradoja, ¿no? De un lado y de otro nos centramos en el 92, Tarata, Barros Altos, La Cantuta, ¿no? O sea, no hay un recuerdo mucho más amplio que tiene más hacia los 80s, el gobierno de Belaúnde o hacia el gobierno de García, ¿no? Está más o menos todo centrado en el periodo 90-92, ¿no? Que tiene que ver además cuando la violencia se focaliza mucho más en Lima y este sendero está siendo derrotado militarmente y por los comités de autodefensa en el campo, ¿no? Primera cuestión ahí. Segunda cuestión, yo creo que vivimos un momento global de retroceso de la democracia y de los derechos humanos, ¿no? O sea, no hay que... el Perú no es una isla del mundo, ¿no? Y efectivamente vivimos en un momento en el cual, claro, tenemos un discurso como el de Trump, tenemos discursos como en su momento el de Bolsonaro, tenemos discursos como el de Milei, que efectivamente son abiertamente antiderechos y en el caso de Milei negacionistas de la memoria. Y en el caso, pero claro, la ventaja que tiene Argentina es que tienes una clase media que frente a ese tipo de discursos te saca 30.000 personas a la calle,
¿no? Y puedes tener ese tipo de manifestaciones y el gobierno puede quedar un poco en offside. Y claro, el mismo desgaste de Milei y el mismo desgaste de Trump también pueden ir haciendo lo suyo. Pero en el caso peruano no. El tema de la memoria no es un tema que saque gente a la calle, ¿no? Segunda cuestión. Tercera cuestión. Vivimos en un nuevo tiempo de miedo, ¿no? Seguridad ciudadana a todo nivel, no solamente por acción de la delincuencia, sino también alentada por acciones desde el gobierno y desde el Congreso. Entonces, por tanto, no es que haya, y ahí es donde yo creo que Mijail tiene mucha razón al decir que tenemos esta ambivalencia de qué es el pueblo y qué tiene, cuál es su relación con la democracia y cuál es su relación con los derechos fundamentales en general, ¿no? Y es una relación bastante ambigua y yo coincido con eso, ¿no? Entonces, claro, por momentos podemos tener pulsiones muy institucionales, pero por el momento también tenemos pulsiones de mano dura y estamos precisamente en un momento en donde las pulsiones de mano dura también están ganando. Cuarta cuestión. Y que tiene que ver un poco con lo que Alessandra tú mencionabas, ¿no? Que tan actual se vuelve esto. Bueno, se vuelve muy actual precisamente porque tenemos 50 muertos en protestas por ese gobierno. Entonces, claro, el terruqueo, el uso de la memoria, el tratar de tapar lo ocurrido en el periodo 80-2000 es básicamente lo mismo que se quiere hacer con el periodo 2022-2023, ¿no? Es exactamente el mismo ensayo detrás, ¿no? Y a esto hay que sumar que, claro, hay también cuestiones de referentes que terminan por cuestiones cronológicas o dejando este mundo o volviéndose más conservadores, ¿no? Caso prototípico Vargas Llosa, ¿no? O sea, Vargas Llosa no solamente acaba de fallecer, sino que en los últimos años de su vida dejó el liberalismo y se volvió mucho más conservador, ¿no? Entonces, ahí tú le quitas un referente y un respaldo que tenía, por ejemplo, muy importante a lo largo de toda la trayectoria de memoria en el Perú, que termina al final de su vida olvidándose un poco del tema, ¿no? Entonces, y acá hay una última cuestión, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta que hicieron al final, que es el tema de la memoria sobre la violencia o sobre el conflicto armado interno es algo que en general en el Perú no queremos discutir. O sea, es como la discriminación en el Perú, es el gran elefante en la cristalería peruana, ¿ya? Todo el mundo sabe que existe, todo el mundo de alguna u otra manera ha sido tocado por eso, pero nadie quiere hablar de ello. Y menos aún decir a las nuevas generaciones que esto existe. Entonces, claro, el vacío está ahí y en ese vacío puede entrar un repertorio mucho más conservador que tiene además un uso mucho más intensivo de redes sociales que actores que están más bien en el lado pro memoria y que efectivamente puede comenzar a hacer estas disputas de espacio de modo mucho más efectivo que, por ejemplo, los intentos institucionalizados del ejército o de otros militares que son los que describe Cynthia Milton en su libro sobre los buenos militares, ¿no? Entonces, creo que va por ahí un poco la respuesta a por qué tenemos esta continuidad conservadora, debilidad de la memoria actual. En primer lugar, agradezco las preguntas, el interés en este ensayo. Voy a tratar de responderlas en el orden que me dijeron. ¿Por qué hay una debilidad de la memoria? Bueno, retomando esto que escribió Nelson Manrique en un libro llamado El tiempo del miedo, de 1980 a 1996, él menciona algo curioso, que no hubo una identificación con campesinos muertos en los primeros años de los 80, porque los periodistas que viajaban no se sentían identificados con ellos, en tanto que en Argentina durante la dictadura los muertos sí usualmente eran familiares de estos periodistas, ¿no? Y personas vinculadas a estos espacios, por lo cual aquí se puede ver esta desconexión que hay entre la sociedad, ¿no? Que es algo en realidad muy, diría hasta actual, ¿no? Lima y las regiones, ¿no? E incluso hasta el norte, ¿no? Y se ve cómo se empiezan a formar estas élites también regionales, pero grupos de poder, estas capturas de gobiernos regionales, cómo se fragmentan los partidos, ¿no? Se erosiona muy rápido, hay esta fragilidad de este sistema democrático, lo cual explicaría esto también, ¿no? Hay muchas maneras de recordar. Elizabeth Jelin en su libro Los trabajos de la memoria explica esto, ¿no? Desarrolla mucho más. En realidad el libro es no tan teórico, pero sí pone muchos casos, entre ellos podría ser algo pasional o traumático. En este caso, el conflicto armado interno se inserta dentro de esto, ¿no? Por lo cual muchas personas tienden a tener esta memoria episódica o acontecimental de hechos como ya he mencionado previamente, por lo cual sí, en realidad es bastante circunstancial, muchas veces, ¿no? E incluso nosotros mismos o personas que han vivido la época lo pueden decir. ¿Y qué elementos influyen en estas visiones de memoria o si la derecha construye memoria?
Yo diría que sí. En realidad, la memoria se la puede entender también como parte del espacio privado, ¿no? Yéndonos a los diarios o las cartas, una manera de recordar y de expresarse, pero también nuevamente dirigiéndose hacia un espacio público y generando opinión pública. Podrían ser libros quizá como el de Merino, que sacó una memoria, me parece, y el de Mercedes Arauz, ¿no? Creo que son dos ejemplos claros y sé que esto también va a requerir un trabajo de sociólogos, antropólogos o personas que se metan en este trabajo de investigación. Yo sinceramente creo que son libros que no van a aportar nada, pero como parte de esta investigación que se va a hacer, es un tiempo actual, pero dejará de serlo también de aquí a 10 años, se tiene que reflexionar y analizar ello, ¿no? Puesto que son voceros en un momento y también tuvo una importancia simbólica. Asimismo, si la sociedad se identifica con la memoria, lo que se ve es que hay muchas visiones dispersas, ¿no? Ya mencioné el caso del lugar de la memoria, que ha presentado esta película, el caso de la piel más temida, y así pueden enumerarse muchas cosas más, ¿no? Lo cual se ve que en realidad se tiene esta democracia de cristal, en realidad, ¿no? Del periodo del 2000 hasta la actualidad, ¿no? No se consolidan en realidad. Y también se ve este miedo a regresar al autoritarismo, se vio con Humala, por ejemplo, ¿no? En las 2 campañas que tuvo hasta que resultó electo presidente, ¿no? O que iba a llevarse a los niños, ¿no? O incluso con Toledo, ¿no? Que es diferente, ¿no? Porque si bien tanto Toledo como Castillo tienen orígenes provincianos, a Toledo se le puede asociar como alguien parte de ese grupo, ¿no? Alguien que ha estudiado y cursa e intelectualmente posee las mismas capacidades y habilidades que estos grupos de interés, en tanto que Castillo no. Es alguien que está fuera, por lo cual es válido hacerlo. Aunque también hay que considerar que Castillo y toda la cúpula del partido tienen rasgos conservadores, ¿no? Y radicales. Raúl Asensio propone que esta figura de Castillo es como la de un provinciano redentor o un mesías salvador, ¿no? Muy recurrente en realidad en toda la historia peruana, por el caudillismo que se vive, ¿no? E incluso se puede entender esto como una nación radical en realidad, si es que así nos hemos formado como país en toda nuestra historia de vida republicana, ya más de 200 años. Es una pregunta que desde luego invoca ambas reflexiones y cuestiones. Por lo cual la derecha intenta esto, pero no necesariamente conecta con la población o este concepto de pueblo tan explotado durante el gobierno de Castillo, ¿no? Que hasta se ha deslegitimado, ¿no? Y se empiezan a crear neologismos para entender a esta clase de personas que votaron por él como cojudigno o cómo se identifica, ¿no? O la mermelada, ¿no? O sea, que parecen tonterías, pero en realidad son parte de un nuevo lenguaje político, en un principio asociado a lo liberal, ¿no? Puesto que se apela a la defensa de la democracia, pero luego nuevamente reluce este afán conservador, ¿no? Y de que nada tiene que cambiar y que todo tiene que seguir igual y que la nueva Asamblea Constituyente, una nueva Constitución, en realidad todo forma parte de un complot comunista, ¿no? O socialista, o como se le quiere llamar, ¿no? Por lo cual estos momentos, en realidad, donde se reafirman los derechos políticos que tiene la ciudadanía, son vistos como menos y como acciones que no deberían realizarse. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, en realidad. Bien, bueno, muchas gracias por sus intervenciones, gracias por las preguntas. Vamos a retomar con la mesa redonda y cierre del evento dentro de 15 minutos. Vamos a empezar a las 5:20. Entonces, esperamos que sigan por aquí. Muchas gracias.